Bueno, entonces, estimados participantes, un saludo cordial. Vamos a dar inicio a la última sesión temática de este diplomado de Introducción a la Educación a las Profesiones de la Salud. Esta sesión, y lo quiero mencionar, es una sesión que envejece muy rápido. La sesión que yo di por primera vez en este diplomado hace un año era diferente a lo que ustedes van a ver hoy. Digamos que aunque tiene elementos comunes, debido a la velocidad y a los cambios de la virtualidad, esto hace que la sesión la tenga que estar actualizando constantemente. Puede llegar a ser en algún punto frustrante, pero en mi caso se convierte en un elemento motivador. Y un elemento fundamental para determinar y poderles preparar una mejor clase. La clase está orientada para que desde el punto de vista de sesión sincrónica se pueda llegar a abordar esta temática. Cabe destacar que el tema de educación virtual o aplicaciones tiene un tema también práctico que pues excede al desarrollo de la sesión. Incluso hace 8 meses que también di una sesión similar, los mismos participantes me pidieron demostración en tiempo real y eso también puede ser factible, pero para esta oportunidad, si el tiempo me da, mostraré en tiempo real algunos de los elementos o con base en algunas de las preguntas. Como mencioné, este tipo de temática envejece muy rápido y la idea es que también queden algunas recomendaciones al final del proceso. Normalmente la primera y la última sesión tienden a ser muy importantes sin demeritar a las anteriores porque el participante tiene mucha expectativa de cómo inicia y cómo finaliza este proceso formativo. Entonces, el tema que escogí, porque inclusive el título cambia, es Ambientes virtuales de aprendizaje en salud y aplicaciones desde la salud digital a la educación. Entonces, yo quisiera iniciar, pueden levantar la mano en el micrófono, digamos que hay algunos momentos de interacción para, digamos, moderar lo que es la carga cognitiva de la misma sesión, que como mencioné tiende a ser algo densa. Yo quisiera preguntarles, cuando ustedes viajan en un avión comercial, ¿se sienten seguros en el vuelo? Pueden escribir en el chat o pueden levantar la mano y responder. ¿Y por qué se sienten seguros cuando ustedes viajan en un avión comercial? Muy bien, se sienten seguros, me están mencionando. Es menor la probabilidad de accidentes que un automóvil, sí, por las estadísticas. Bien. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario? Recuerden que estoy utilizando un tema que eventualmente todos, pues a menos que alguno de ustedes sea experto en aviación comercial, es un tema que en teoría todos tenemos una percepción similar. Menor riesgo de accidentes, seguros, protocolos por las estadísticas. Sí, pueden existir menos riesgo de accidentes que en otros medios por listas de chequeo y verificación. Entonces, claro, y un detalle interesante o importante, ustedes han visto que la aviación con las ciencias de la salud tienen algunos puntos en común, porque no sé si ustedes sabían que la seguridad del paciente recopila o recaptura algunos elementos precisamente de la aviación comercial, el tiempo, el desgaste, los errores, incluso son mucho más estructurados que nosotros. Pero un detalle importante con base en lo anterior es cómo se da ese proceso de entrenamiento de los pilotos según Aerocivil para el año 2021 e IATA para el año 2003. Y normalmente cuando uno hace la revisión de cómo aprende una profesión que también es muy importante, recuerden, un piloto aproximadamente depende o tiene a su cargo la vida de 300 personas en un trayecto que puede ser de 40 minutos de Bogotá a Bucaramanga, de Bogotá a Medellín. Eso implica también una responsabilidad importante. No estoy diciendo que una profesión es más importante que la otra,
Y a partir de lo anterior, claro, como dice el doctor Flechas, los eventos adversos se utilizan como el modelo de aviación, tiene toda la razón. Lo primero que ellos aprenden, lo aprenden en tierra. Y aunque suene anecdótico y curiosa la frase, pues claro, yo no puedo aprender en el aire, sino que tengo que aprender en tierra. Y sea un aprendizaje que tiende a ser teórico. Luego, posteriormente, hace su entrenamiento de vuelo pre-solo, su primer vuelo solo, entrenamiento de instrumentos y llega a un punto en el cual aprende con simulador. El simulador tiene un elemento fundamental en el entrenamiento, porque en el simulador, aparte de un vuelo en condiciones normales, también se simulan condiciones que eventualmente se le van a presentar. Y un detalle fundamental, porque pues, uno esperaría que en un vuelo uno lo entrene en la realidad en situaciones de emergencia, porque pues la vida de 300 personas por lo menos estaría en riesgo. Y luego viene el vuelo nocturno y el vuelo en ruta, y esto se llama entrenamiento basado en la evidencia, como estaba mencionando. Y ustedes recuerden, el año pasado, en Río Negro, un avión de la TAM, se les prende el tren delantero y el piloto logra aterrizar sin ningún percance mayor. Las personas que saben del tema determinaron que eso pudo haber terminado en una tragedia. Y el piloto nunca había sido expuesto a una situación de dicha característica, pero con simulación y con distintos elementos, pues él había sido entrenado. Entonces, a partir de dicha característica, es una reflexión interesante, cómo otra profesión también aprende, una profesión que también es fundamental. Este es el simulador. Este es el simulador. Es un simulador que pues muchos no saben o muchos no habían visto. Es un simulador de vuelo y particularmente ellos tienen distintas condiciones. Y no sé si ustedes sepan que en el caso de Avianca para Colombia, Avianca es la aerolínea pues, que vuela en Colombia, pues, nacional, que mayor número de horas de vuelo tienen sus pilotos. Entonces, uno inclusive como pasajero, independientemente de las condiciones de comodidad, se puede llegar a sentir seguro precisamente por dichas características. Después de esta introducción, después de explicar y intentar equiparar con el mayor de los respetos, la sesión de hoy se basa en siete puntos. Primero, quiero mencionar brevemente lo que es telesalud. Luego, quiero hablar de educación virtual en salud, lo que es una tutoría en un entorno virtual. Y acá ustedes van a comparar lo que eventualmente ustedes han realizado durante el curso. También lo que es un foro de discusión y por qué el foro termina siendo una herramienta importante en los ambientes virtuales de aprendizaje. Lo que es la web 2.525, las redes sociales y la identidad digital, que es la generación de estudiantes que tenemos el día de hoy, y recursos propios y aplicaciones educativas. Aquí quiero meter para esta sesión algunos elementos de inteligencia artificial, dejando también punto o espacio para reflexiones finales. Tengo que también declarar que no tengo ningún conflicto de interés, que toda la presentación se realizó con recursos propios diseñados o recursos gratuitos digitales. Quiere decir que esta presentación no infringe derechos de autor. Esto es importante porque cuando lleguemos al punto número 6, esto es supremamente fundamental a la hora de diseñar una presentación, un recurso educativo, incluso por parte de los estudiantes, porque muchas veces, por ejemplo, creemos que todo lo que bajamos de Internet lo podemos utilizar, pero no, en educación esto tiene unas características que también tenemos que reconocer. Entonces, para poder iniciar con el primer punto en el tema de telesalud, y este tema es fundamental o es necesario para abordar algunas de las dinámicas, vamos a ver algunas definiciones, la normativa colombiana y qué ocurrió en el COVID-19, no para, pues obviamente, resaltar o devolvernos a ese momento, sino para destacar las lecciones aprendidas de lo que ocurrió en el tema de telesalud en dicho momento. Entonces, para iniciar, y esto es supremamente importante, y esto lo he destacado, que existe una confusión en muchos profesionales de la salud que incluso se dedican a la educación, es que la definición más grande, y todo esto se conglomera en un término que se llama salud digital, e-health, cibersalud o e-salud. Todo es, digamos que ese es el término más importante. ¿Y en qué consiste? Es una definición que viene desde el 2013. Consiste en
cómo yo puedo utilizar de una manera costo eficaz y segura las tecnologías de información y comunicación para la prestación de los servicios, para la educación o para la investigación en materia de salud. Esto pues, de distintas maneras. Y la salud digital o el e-health tiene algunas tipologías y se divide, o sea, partimos de lo grande o de lo general a lo particular. Por ejemplo, el uso del registro médico electrónico, la historia clínica, el uso de los datos de dicha historia clínica es salud digital. La telesalud, en donde se incluye la telemedicina, porque a veces utilizamos indiscriminadamente telesalud y telemedicina, pero la telemedicina está por debajo de la telesalud, hace parte de la salud digital. La salud móvil, el uso de aplicaciones, también hace parte del proceso. El e-learning o la educación mediada por tecnologías también se incluye, al igual que la estandarización e interoperabilidad. Esto es muy importante porque de pronto a veces nosotros utilizamos algunos dispositivos, por ejemplo, un dispositivo de radiología, un dispositivo de telemedicina, pero dentro de la salud digital se entiende que estos dispositivos tienen que ser interoperables, que se permita la comunicación entre distintas tecnologías. Infortunadamente aquí en Colombia esto no lo hemos logrado superar porque hay proveedores que tienen su sistema de lenguaje que es muy particular y eso hace dependiente a que las instituciones pues tengan que tenerlo contratado para poder avanzar y eso pues no es lo recomendable en el tema de los recursos abiertos. Y las tecnologías emergentes aplicadas a la salud, como por ejemplo la inteligencia artificial, hace parte del proceso. Esta presentación no se va a centrar en inteligencia artificial aplicada a la medicina, eso hace parte de otro componente, porque incluso si ustedes revisan la literatura, se dice que algunos de nosotros posiblemente vamos a desaparecer o nos vamos a poder armonizar, pero como les digo, la inteligencia artificial también se está aplicando en medicina, pero como quiero destacar, no lo voy a discutir en esta sesión, porque nos vamos a centrar en educación. Ya cuando llegamos al tema o al término de telesalud, la telesalud específicamente se refiere a la prestación de los servicios mediada por TICs. Y la telesalud puede tener algunas o diversidad de tipologías. La teleeducación en salud hace parte de la telesalud. La telemedicina también, pero no es solo telemedicina para medicalizar el proceso, porque también estaría la teleenfermería como parte de cuidado y también se integran elementos emergentes, elementos que día tras día empiezan a aparecer, como por ejemplo la teleradiología, la teledermatología, la telepsiquiatría y todo lo que ustedes le quieran colocar, empiezan a aparecer y son emergentes y se recomienda que se empiece a especializar sobre ese campo de conocimiento. Asimismo, también hay otros elementos o componentes de la telesalud, como la teleconsulta, la segunda opinión, el telediagnóstico, la teleatención, la teleeducación en salud, que implica educar, digamos, a otros profesionales, pero también la teleeducación para la salud, que es cuando yo educo a la población. También la teleadministración, la teleterapia, la teleradiología, etcétera. Le pueden colocar el tele a lo que ustedes quieran. Y dicho o articulado de otra manera, en un artículo que publicamos, la e-health o la salud digital es lo más grande en donde estaría la telesalud y en la telesalud estaría la telemedicina y la teleeducación, grosso modo. En el ámbito colombiano, con base en la Ley 1419 del 2010, pero también la Resolución 3100 del 2019, establece que para Colombia la telesalud se divide en dos: telemedicina y teleeducación. Y la teleeducación puede servir para pacientes, pero también en la formación de recursos humanos. Y la telemedicina es proveer servicios a distancia mediado por las tecnologías de información y comunicación, y la teleeducación utilizar las tecnologías para educar. Eso en el ámbito colombiano. La resolución 2654, que también refuerza la resolución 3100, que es la famosa resolución de habilitación, establece que para poder habilitar servicios de telesalud en Colombia hay que cumplir los estándares cuando se necesite. ¿Y cuáles son los estándares? Dispositivos, seguridad, conexión, pero también garantizar que el talento humano esté capacitado. Coincidencialmente, esta resolución sale un año, inclusive menos, antes de la pandemia, y eso genera que particularmente la exposición
o la adecuación de los servicios a esta modalidad de prestación se haya tenido que acelerar o cambiar o adaptar para la pandemia. Asimismo, hay servicios que no requieren habilitación a pesar de que algunos proveedores les digan lo contrario, como la teleorientación en salud o teleapoyo. O dicho de otra manera, todo aquello que no requiera formulación o particularmente un acto médico que implique el registro en historia clínica implica una responsabilidad, no requiere habilitación. Esto es fundamental porque, como les mencionaré más adelante, no me quiero detener en esta parte, que no es el eje central, en Colombia, con base en esta resolución, hay distintas categorías. Todo lo que implique la telemedicina interactiva o teleexperticia o la formulación de medicamentos requiere la habilitación, pero lo no interactivo, el telemonitoreo, la teleeducación o el teleseguimiento que se le hace a los pacientes, no necesariamente. No obstante, cuando sale esta resolución, pues coincidencialmente es a escasos meses, al año siguiente, pues llega la pandemia. Pandemia que oficialmente finaliza el 30 de junio del 2022. Pero para eso, el Ministerio de Salud, el Estado colombiano, saca el decreto 538 del 2020. Porque pues en general el país no estaba preparado para la pandemia, pues ninguno, pero particularmente porque se necesitaba de un servicio como la telesalud para poder responder el resto de patologías que nos estaban cubriendo. Y por eso este decreto autorizaba prestar servicios que no estaban habilitados, modalidades en las cuales no se tenía contemplado previamente o adecuar un servicio al cual no se permitía. Este decreto que se deroga o finaliza el 30 de junio de 2022, en donde se flexibilizaba la prestación de servicios que no, o se podían prestar que no estuvieran habilitados. Es por eso que muchos, incluso a pesar de que también los proveedores decían que no se podía, pero sí se podía, estaban haciendo consultas por Zoom, por Meet, por WhatsApp, por llamada telefónica, para poder prestar y acompañar. Y este decreto lo permitía. Y este decreto, pues, a pesar de que era temporal, pues permitió prestar los servicios a la población. Muchos proveedores engañaron a muchos hospitales diciendo que no se podía si no estaban habilitados, cosa que el decreto lo tenía. No obstante, después del 30 de junio ya empieza a regir nuevamente la resolución que no se había podido implementar, la 3100 y la anterior, la 2358, y es ahí en donde muchos que prestaban servicios por dicha modalidad ya no los empezaron a prestar. Muchos lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque la pandemia nos permitió quitar el temor hacia esta serie de tecnologías y a pesar de las limitaciones, ya ha habido estudios que demuestran las ventajas, pero también las desventajas. Y eso implica que en el COVID-19 es una incorporación anticipada a la tecnología, no solo para la prestación de los servicios, en este caso la telemedicina, sino también para la teleeducación. Tuvimos que incorporarnos, hacer un proceso de inmersión del tema de tecnologías para poder educar. Pero aquí quiero aclarar que ese traslado que fue rápido y que pues valerosamente algunos hicieron, no necesariamente era educación virtual, porque incluso han salido estudios de algunos investigadores nuevos que comparan la educación virtual de la pandemia y después de la pandemia, en pospandemia. Pero ya hay unos postulados previos que venían de atrás que dicen educación virtual es esto y lo que se hizo en pandemia no necesariamente respeta o responde a los postulados de la educación virtual. Y pues claro, yo no puedo comparar algo que terminó siendo reactivo en el tema de educación comparándolo con la presencialidad. No tiene el mayor de los sentidos, porque no estábamos preparados precisamente tampoco para prestar servicios, pero tampoco para educar. Pero en el tema de la telemedicina, y un detalle importante, y digamos que grosso modo, se vio como una estrategia y una alternativa de bajo costo para poder prestar servicios, pero también para focalizar los recursos y mantener protegida la población. Entre menos exposición tuvieran a los servicios de salud la población, pues mayor posibilidad de prevención se tenía. Y también ayudaba a controlar casos leves y patologías crónicas. Pero un detalle también importante es que esto no solo ocurrió en Colombia, esto también ocurrió en el mundo. Entonces, países como Estados Unidos, Japón y países de Europa determinaron la relevancia y la importancia de incorporar esta serie de procesos. A todos nos tocó.
En China, por ejemplo, se utilizó la tecnología 5G para poder prestar servicios y articularse con un hospital. Lo mismo en Singapur, un sistema de seguimiento satelital. En Corea del Sur, en donde hay artículos que decían que era controversial y que normativamente no se permitía en el año 2008, pues tuvo que cambiar su normativa para poder prestar servicios bajo esta modalidad. En España se sirvió tanto en servicios públicos y privados para la formulación electrónica y para poder prestar servicios de atención primaria desde la telemedicina. Pero un detalle importante e interesante que a uno nunca le dicen es que esto no es barato, esto es costoso, esto implica hacer inversiones. Ustedes trabajan en algunas instituciones, sabrán que esto también implica una serie de recursos que a veces no le cuentan a las personas. Y por ejemplo, Australia, en la pandemia, inicialmente apenas arrancó la pandemia, destinó 68 millones de dólares para consultas gratuitas por teléfono o video en temas de seguimiento y salud mental para la población, pero también 454 millones de dólares para diseñar e implementar de una vez un sistema y un modelo universal de telesalud. En Reino Unido, 10 millones de dólares para apoyar las consultas en zonas rurales. Y Estados Unidos, 200 millones de dólares. Y curiosamente, por eso les digo, no le cuentan a los proveedores, en Estados Unidos las consultas iniciales, porque también ocurrió algo similar aquí, que aquí en Colombia, se hicieron por Skype o por FaceTime, que pues es más popular allá. Entonces quiere decir que tanto como lo hicieron allá, lo hicimos acá y no estuvo mal. Pero un elemento fundamental y una lección aprendida es que posiblemente nos quitó el temor de utilizar las tecnologías de información y comunicación para mediar ese proceso de atención. No quiero decir que pues, va a responder en su totalidad, pero pues sí posiblemente quita ese temor y nos da un panorama, particularmente para la pandemia. En la formación de recursos humanos, y hay alternativas y herramientas que se utilizan el día de hoy, se empezaron a emerger plataformas y muchos de ustedes que tenían estudiantes, aulas de clase, empiezan a migrar o de pronto tuvieron clase por estas herramientas, por ejemplo, Google Classroom, que algunos lo han utilizado, Moodle, que es la plataforma en la cual está el diplomado, Teams, que también es una plataforma de Microsoft que es muy poderosa, Webex, Meet, Zoom, Blackboard, Collaborate, incluso envíos en YouTube, que incluso antes de la pandemia casi no se hacían, pero después de la pandemia ya muchos lo hacen de manera automática. E incluso en la plataforma en la que estamos, es una plataforma que es derivada de la pandemia, porque antes de Zoom estaba Skype. Muchos ya no se acuerdan de Skype, pero Skype era la plataforma que utilizábamos antes. Y esto implica que esto permitió tener un avance exponencial para desarrollar esta serie de plataformas. Antes de pronto no participaba, de pronto no compartía, no lo compartía de la manera que se hacía. Uno ahorita crea grupos, se puede interactuar, son distintas dinámicas que emergieron para poder responder lo que ocurrió en la pandemia, pero también sirvió para educación continuada, preparar al personal sobre temas de actualización en COVID-19 y en otras temáticas, y asimismo el desarrollo de infografías, cursos de autoaprendizaje, cursos abiertos en línea. Y por ejemplo, en Colombia, el campus virtual de salud pública, el cual yo coordino, generó 15 cursos de autoaprendizaje en distintos idiomas, se inscribieron 100.000 personas y se certificaron 83 de distinta naturaleza y gratuito. Y eso implicó que en el caso de Colombia, Colombia fue considerado el tercer país en la región, porque eran recursos gratuitos que posiblemente algunos de ustedes desarrollaron. Si no, los invito. Esto me lleva al segundo punto, después de tener esta introducción, que pues, lleva a comprender la importancia de las tecnologías de información y comunicación, a pasar a definir lo que es educación virtual en salud. La educación virtual en salud precisamente consiste o parte o responde a los cambios inherentes de la sociedad de la información. Hoy por hoy no es lo mismo que hace 100 años, hace 50 años, hace 30 años, en donde las personas empiezan a ver que hay distintas alternativas y oportunidades de aprender a distancia, a colaboración, en colaboración durante toda la vida. Y estos son principios fundamentales de la educación virtual, porque no todos ustedes, no estamos hoy en un aula física, estamos, inclusive posiblemente alguno no está en Bogotá, pero un detalle fundamental es que esto no es un aprendizaje unilateral. La educación virtual implica la colaboración entre distintas personas en los distintos escenarios que ustedes van a ver, pero también permite aprender durante toda la vida. Incluso los congresos médicos o los congresos en ciencias de la salud ya no son iguales.
Yo puedo tener una conferencia, por ejemplo, esta mañana con Argentina, y mañana puedo tener una conferencia con España y no tengo que desplazarme. Claro, el Congreso pues puede ser muy rico, hacer el flujo, pero implica que yo me puedo estar actualizando y capacitando en distintas maneras. Y esta es una premisa de la educación virtual. La educación virtual implica un cambio en los paradigmas tradicionales, implica un cambio en el currículo. Estoy hablando, esto es antes de la pandemia, y esto pues ha sido reforzado después de la pandemia. Cambian los roles educativos. ¿A qué me refiero? Que en el rol tradicional está el profesor y allá están los estudiantes. Hay una distancia entre los dos, pero acá puede existir una relación que es recíproca. Yo no soy profesor, yo aquí soy tutor o facilitador o mediador de su proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahí cambia el proceso, inclusive hay una relación de cordialidad. Yo utilizo un chiste y es cómo sería el país si todos nos tratáramos como nos tratamos en un correo electrónico, un cordial saludo, espero verlo de la mejor manera, sin otro motivo. Eso implica que esa misma cortesía también se utiliza. Es un aprendizaje recíproco que se utiliza en estos procesos, pero también nos permite tener una oferta flexible, porque yo no tengo que estar conectado a las 5 de la tarde todos los días. Esta sesión puede ser sincrónica, pues sí, pero igual el que no está, la sesión va a quedar grabada, pertinente y de mayor cobertura. También esto permite que desarrollen competencias para el trabajo, en este caso, la educación en ciencias de la salud. Logra aprendizajes significativos e incorpora el uso inteligente de las tecnologías de información y comunicación. Pero asimismo, tiene dos tipos de herramientas, y esto es importante aclararlo, herramientas sincrónicas y herramientas asincrónicas, y estas tienen que adaptarse dependiendo de la condición. Esta sesión es sincrónica y aunque inicialmente es unilateral, tiene algunos elementos de interacción, pues pocos, por la complejidad del mismo. La mayoría del diplomado tiende a ser asincrónico, porque ustedes responden el chat, perdón, el foro, eventualmente le preguntan al tutor o envían de pronto algunas actividades. Eso permite también ese proceso de flexibilidad mediante mecanismos intuitivos, porque la plataforma no debe ser una limitante, pero también inmersivos. Y el profesor se compromete con el aprendizaje y cumple ese rol de, como ya lo mencioné, de asesor y facilitador. Aquí el rol no es no es separar el que no sabe o el que sabe, no, aquí todos vamos aprendiendo, pero también dentro de la humildad, como ya hemos mencionado en sesiones anteriores, el profesor también puede aprender, el profesor también puede hacer parte de ese proceso de discusión. Y los estudiantes se convierten en actores de cambio, con habilidades y modos de trabajo innovadores. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, ustedes no participan en el foro o solo participa un estudiante con el tutor? Termina siendo un monólogo y ese no es el eje central de la educación virtual. Eso implica en donde ustedes tienen que tener un aprendizaje activo y esa es la diferencia de un diplomado presencial a un diplomado realmente virtual, porque en el diplomado presencial, particularmente la certificación se da por el número de horas en los cuales ustedes están sentados y muchas veces no se corrobora. Hay diplomados que están diseñados de esa manera para poder demostrar, pero este diplomado que es virtual necesariamente tiene que garantizar la demostración de la participación en las distintas actividades. Asimismo, la educación virtual en salud a la fecha, porque es que esto puede ir cambiando, hace 2 años o hace 3 años, yo iba quitando cada uno de estos puntos, tiene varias tipologías y esas tipologías se pueden implementar en ciencias de la salud. Por ejemplo, está la simulación. La simulación, como mencioné el caso de los pilotos, puede ser un mecanismo de educación virtual. Está el aprendizaje en línea, que es el que estamos haciendo en este momento. Están los juegos educativos o la gamificación. Está la realidad virtual, la realidad aumentada y la inteligencia artificial. Aquí quiero explicar cada uno de estos elementos porque particularmente estamos viendo que en el futuro van a adquirir mucho más importancia, sobre todo los tres últimos, porque los tres primeros ya se utilizaban y ya tienen un despliegue importante, pero los tres últimos, de lo que es de realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial, estamos viendo que día tras día van saliendo nuevas aplicaciones y es importante irlas conociendo, tanto para la práctica clínica, pero también para la práctica educativa, sobre todo el 4 y el 5. Y asimismo les quiero pedir que si tienen a la mano su dispositivo, les instalen o busquen el Google Translate, porque ahorita les voy a hacer una actividad para explicar sobre todo esta diferencia entre realidad virtual y realidad aumentada.
porque aquí en Colombia y algunos proveedores, sobre todo en el ámbito de educación, todavía no existe o todavía no se comprende bien la diferencia, pero tiene unas diferencias claras y fundamentales que las que vamos a ver a continuación. Entonces, por ejemplo, la simulación precisamente es este proceso que permite, como su nombre lo dice, simular o probar antes de la exposición en un entorno real y replicar lo que yo haría en ese entorno real. Y, por ejemplo, en salud, ustedes han visto que hay hospitales simulados, se ha podido utilizar para reanimación, se puede utilizar para consulta, ya inclusive se puede utilizar para salud pública, también se ha podido utilizar para partos, para tema pediátrico, para distintas temáticas, inclusive en anatomía ya se está utilizando este proceso de simulación. Entonces la idea es, o el propósito de la simulación es anticiparse al contacto con el paciente para poder evitar errores. Dicho de otra manera, para algunos inclusive puede ayudar en la seguridad del paciente y se recomienda. Incluso algunos establecen que ayuda en el proceso de formación porque abre otra serie de espacios. El aprendizaje en línea u online, como estamos viendo actualmente, es precisamente la enseñanza y o aprendizaje por intermedio de plataformas educativas. Y a partir de aquí hay varias diferencias que son importantes mencionar. El e-learning es cuando es 100% virtual. Y el e-learning se diferencia del autoaprendizaje porque el autoaprendizaje es cuando ustedes simplemente ingresan y van desarrollando una ruta y no tienen interacción con el tutor. En cambio, el e-learning implica un proceso de intercambio con un tutor y también con otros participantes, porque normalmente un curso de autoaprendizaje uno lo hace solo y no tiene interacción. La interacción tiende a ser un poco más baja. En cambio, el curso de e-learning implica interacción entre pares, pero también entre tutor. El B-Learning es una combinación entre lo presencial y lo virtual o lo remoto y lo no remoto. ¿Qué quiero decir? Particularmente el diplomado tiene una metodología B-Learning, porque ustedes tienen exposición en tiempo real y esta sesión, aunque es sincrónica, podría ser presencial. Entonces, digamos que, y en términos prácticos, no habría ninguna diferencia. Sería B-Learning, un aprendizaje blended o mixto, en donde está lo sincrónico con lo asincrónico o lo presencial con lo virtual. Y ustedes se dan cuenta, esta clase se podría hacer fácilmente presencial. Está el aprendizaje mediado por apps o también por aprendizaje móvil. También está el aprendizaje remoto sincrónico. Por ejemplo, hay procesos formativos solo con clases sincrónicas. También tiene su especificidad. O modalidades mixtas o híbridas que se pueden utilizar. Está la gamificación. Y la gamificación, particularmente en educación, implica utilizar o incorporar los juegos en actividades educativas. Particularmente a mí, a mí es de las 6 modalidades, esta fue la que más me costó, porque en ciencias de la salud casi que nosotros no jugamos con nuestros estudiantes, precisamente por la solemnidad de las profesiones. En otras profesiones tiende a ser mucho más sencillo. Pero en la medida que yo lo fui entendiendo, dije, claro, sí se puede jugar, como se ve en la imagen, en donde yo puedo colocar una serie de juegos, insignias, juegos de progreso, retos para los estudiantes, colocar algunos aplicativos, como por ejemplo Kahoot, Mentimeter o otra serie de herramientas que puedo empezar a aplicar. Como les digo, no es usual que se utilice, pero hemos visto que se pueden incorporar en ese proceso mediado de enseñanza y de aprendizaje. Y hay plataformas, como mostraré más adelante, que pueden ser muy útiles para este tipo de método de educación virtual. Está la realidad virtual. Y aquí la realidad virtual, también para explicarlo y a diferenciarlo de la realidad aumentada, implica introducirse a otro mundo. Esa es la diferencia más grande. Aquí yo tengo el mundo real y aquí tengo el mundo virtual. Son dos mundos diferentes. Incluso algunos hacen un chiste, yo puedo ser dos personas diferentes, aunque en términos prácticos soy el mismo. Son dos mundos en donde por intermedio de algunos dispositivos quise actualizar la foto porque también una inmersión real también implica una inmersión también en audio y en video. Yo puedo entrar a otro mundo por intermedio de otros dispositivos. Y en salud, por ejemplo, a la fecha, se ha podido utilizar para, por ejemplo, simular, a pesar de que no es simulación, sino ingresar en una realidad, en otro mundo, en un consultorio, o el trabajo en equipos multidisciplinarios, toma de decisiones o adquisición de algunas habilidades. En este tema todavía falta mucho desarrollo, porque se espera que sea mucho más inmersivo. Si ustedes vieron la película Ready Player One,
es lo que se espera a futuro. Y no estamos muy lejos porque ya estamos desarrollando inclusive guantes o inclusive dispositivos los cuales el paciente está conectado. Yo puedo inclusive tener la posibilidad de emular o, digamos, llevar a la realidad la posibilidad de sentir lo que particularmente se podría en un entorno presencial. En esto todavía estamos rezagados, no obstante, se piensa y se espera que a futuro se tenga un desarrollo importante, por eso les recomiendo la película. Y esta no es una promoción al meta, aquí yo combiné dos imágenes y hago la aclaración, parto del mundo real a un segundo mundo, o dicho de otra manera, un multiverso o el metaverso, en donde yo estoy aquí en un mundo y paso al siguiente mundo, en ese mundo puedo interactuar. Entonces, digamos que los caminos se terminan ampliando. En cambio, la realidad aumentada, y aquí les pido si ya instalaron el Google Translate o el Google Traductor, me permite potenciar la presencialidad por medios virtuales. Y como se ve en la diapositiva, aquí simplemente utilizo un dispositivo para potenciar lo que estoy viendo en la presencialidad. Porque en últimas, pues en la realidad, pues no tengo esta serie de imágenes o digamos, o labels o etiquetas de lo que estoy viendo en el muñeco. Entonces, eso me permite combinar la realidad virtual con la presencial. Entonces, la diferencia con la realidad virtual, tengo dos mundos. En cambio, la aumentada, combino los dos en uno. En el otro son diferentes. Y la mejor aplicación que ustedes pueden encontrar se llama AR Anatomy 4D, que sirve para Android. Si tienen iOS, pues todavía no existe. Ustedes pueden hacer esto, pueden combinar y sobre todo se utiliza para anatomía. Pero el mejor ejemplo para entender la realidad aumentada está acá, en Pokémon Go o en Google Translate, que es lo que les estaba pidiendo. En Pokémon Go, yo tengo aquí mi celular, particularmente al frente tengo una casa, tengo un campo, por aquí tengo mi Pokémon. Pero ustedes dirán, pero es que el Pokémon no existe. Sí existe en la virtualidad. Y aquí estoy transponiendo dos realidades. Es el mejor ejemplo de realidad aumentada. O el otro ejemplo, que incluso va a implicar un cambio en la forma como se aprenden idiomas, es el Google Translate. Ya se ha dicho, inclusive están creando gafas que permiten hacer una traducción automática. Si ustedes se dan cuenta, esta es una imagen y el mismo celular o dispositivo me la traduce y usted le toma la foto, es como si fuera una imagen totalmente diferente en el idioma adecuado. Y eso ya implica también un cambio en la forma como inclusive tenemos que aprender algunas habilidades. Si quieren, si lo instalaron, hagan la prueba, utilicen Google Translate, utilicen foto en un idioma diferente para que se den cuenta de lo que les estoy mencionando. Esa realidad aumentada. Cuando ustedes les digan que realidad aumentada, es eso, Google Translate, es transponer dos realidades. Y está la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, que últimamente está de moda, implica el desarrollo o colección de varios desarrollos tecnológicos que son importantes, ¿no? Dicho de otra manera, es cómo las tecnologías de información y comunicación tienen inteligencia para generar procesos. Y por ejemplo, está el Machine Learning, enseñarle a la máquina. O sea, le estamos enseñando a la máquina está aprendiendo una serie de procesos por sí mismo. La inteligencia artificial hoy está aprendiendo de procesos y está aprendiendo. Esto puede tener unos riesgos, claro, los conocemos, pero las máquinas están aprendiendo lo que está ocurriendo y la información que está dando. Eso implica el procesamiento de un lenguaje neuronal que incluso puede llegar a ser más rápido o puede ser muy veloz por esa cantidad de datos que tienen hoy en la actualidad. Sistemas basados en reglas, robótica y automatización robótica de procesos. Entonces, ¿cómo aprende la máquina? Y cómo la máquina empieza a generar, o el deep learning, es como empieza también a generar nuevos procesos a partir de lo que aprendió. Y eso es lo que se conoce como inteligencia artificial. De inteligencia artificial, día tras día salen nuevas aplicaciones. Y por ejemplo, estas son las tres más conocidas. O la que ustedes más conocen, el ChatGPT, que fue la primera que salió. Pero el ChatGPT viene de una empresa que se llama OpenAI, y ChatGPT sobre todo es para texto, pero también está el DAL y dos, que se utiliza también para la generación de imágenes. Ustedes han visto posiblemente algunas. Y la inteligencia artificial de OpenAI tiene algunas limitaciones, pero es la que inclusive está disponible y casi que todos preguntamos, hacemos algunas preguntas, como ustedes verán al final de la sesión, hoy hay algunas recomendaciones de cómo se puede utilizar en la educación. Está también la de Microsoft, que es Bing,
y la de, se me olvidó, Bard AI, aquí lo escribí mal, no es Bing, que es la de Google, que a diferencia de OpenAI o ChatGPT, que tiene una limitación en cuanto a la temporalidad, porque tiene un rezago de 3 años, estas están conectadas con Internet. O sea, tienen una posibilidad de tiempo real. Y claro, tienen muchos errores en la actualidad, pero eso no implica que a futuro aprendan, como les mencioné, el Machine Learning, el Deep Learning, y puedan ser más certeros. Esto tiene muchas características. Esto nos lleva a pensar en varias consideraciones. Claro que la educación virtual es una alternativa para fortalecer la educación en profesiones de la salud con medios innovadores y actualizados, es una forma. Pero también, si ustedes van a desarrollar un curso virtual o un proceso, y esto ocurrió mucho en la pandemia, no es trasladar lo que yo hago en la presencialidad a una plataforma, porque la educación virtual no es un repositorio de información. Muchos estudiantes se quejaron que en la pandemia los profesores lo que hacían era mandarles de forma indiscriminada PDFs. Eso no es educación virtual. Montar un PDF en una plataforma no es educación virtual. Educación virtual es todo lo que circunscribe el proceso, la interacción, el vínculo, la participación, el desarrollo. Todo es lo que implica, es lo que es educación virtual, no solo el repositorio. Y ustedes han visto en el foro que estamos ahorita realizando la discusión si sobre todo se puede virtualizar. Aquí ustedes mismos hace un año me enseñaron, porque yo decía, no, no todo se puede virtualizar. Yo lo decía, pero algunos de ustedes argumentaron, posiblemente con razón o sin razón, que habían cosas que todo se podía virtualizar, otros decían que no. Y es la discusión posiblemente interesante a la cual los invito en el foro. Y quiero que ustedes imaginen a futuro, todo será virtualizable, con esto que estoy mencionando con los tipos de educación virtual. No lo sé, la idea es que ustedes vayan, inclusive sueñen, todo sería virtualizable. También implica la forma, esto va a cambiar la forma de actuar entre el profesional, la forma de enseñar. Esto también va a cambiar. Y en ciencias de la salud, claro que va a cambiar con esto que les estoy mencionando. Entonces, esto implica una serie de discusiones y elementos en los cuales no podemos ser ajenos. Entonces, bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, les quiero preguntar, ¿quiénes, si quieren en el chat, los que lo hicieron, ¿alguno utilizó la realidad aumentada de Google Translate? ¿Y cómo les fue? Mientras contestan, voy a buscar acá. ¿Cómo les fue probando la realidad aumentada? Entonces se pone la foto, se pone la cámara y a partir de ahí uno hace la traducción. Ustedes determinan en qué idioma. O nadie lo hizo. Claro, Gloria ya lo utilizaba en algunos días, me parece que yo también lo hago, yo descargo, porque pues algunos sitios no tienen conexión a internet, entonces yo lo hago, lo descargo y lo utilizo para los viajes también, porque depende del idioma, sobre todo porque pues la mayoría posiblemente hablemos inglés, pero por ejemplo alemán o holandés no necesariamente. Entonces, y claro, y es una forma, y se están buscando distintos dispositivos. Entonces, cuando ustedes les pregunten, realidad aumentada, acuérdense, Google Translate o Pokémon Go, para ejemplificar, versus lo que es realidad virtual. Es que esa aclaración es importante porque a veces se tiende a pensar que es exactamente lo mismo. Bueno, entonces, para continuar con la sesión, vamos a hablar también de la tutoría virtual, que hace parte de estos componentes, y todo está precisamente diseñado para poder avanzar. Entonces, ¿qué es un tutor virtual? Porque aquí ya no somos profesores, somos tutores virtuales. Y es un elemento importante que hay que tener en cuenta con base en este proceso. Entonces, un tutor virtual es aquel tutor que está inmerso en ambientes virtuales de aprendizaje. Un ambiente virtual de aprendizaje, pues ya indirectamente lo hemos mencionado, son espacios colaborativos mediados por las tecnologías de información y comunicación en donde se pueden tener distintas interacciones sincrónicas o asincrónicas en donde se lleva a cabo ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Para desarrollar un curso virtual, hay 4 elementos importantes que hay que tener en cuenta como parte de la tutoría virtual. Primero, ¿cuál es el modelo pedagógico? Segundo, ¿qué tiene que hacer el participante virtual? Hay que conocer a ese participante virtual. ¿Cómo se aprende en un aula virtual y cómo debería ser la tutoría? Y aquí posiblemente vengan malas noticias si alguno está pensando en ser profesor virtual. Entonces, lo primero que hace parte,
o corresponde al modelo pedagógico o hace referencia a los contenidos. Los contenidos en un entorno virtual de aprendizaje tiene que ser relevante y actualizado. ¿Qué quiero decir? Aquí tengo que hacer gestión de información. No puede ser que yo acumule o inunde de forma desproporcionada al estudiante con PDFs o con mucha información. Así no es la forma de enviarle contenidos a un participante. La idea, y yo siempre lo recomiendo, es hacer gestión de información. ¿Cuál es la información más relevante? E incluso coloca lecturas complementarias con el objetivo de que si el participante quiere más, pues se le puede dar, pero no es lo ideal. Por eso las complementarias se deben recomendar simplemente para quien quiera profundizar, pero los contenidos principales son los que deben abordar la mayoría del proceso, pero también tienen que ser actualizados. Entonces, muchas veces cuando uno hace de pronto algunos diseños, la actualización también se da en las sesiones sincrónicas, porque a veces la modificación puede llegar a ser costosa. Entonces también implica un procesamiento. Esto hay que planificarlo. Esto tiene una didáctica muy particular. Yo no puedo trasladar como mencioné lo presencial a lo virtual y pretender que es lo mismo, porque es donde se generan las mayores frustraciones y se generan los mayores errores. Esto implica una planificación y un procesamiento. Esto nos lleva a que el dispositivo tecnológico, o sea, las plataformas que se utilizan, tiene que ser transparente y tiene que ser autosuficiente. ¿Esto qué quiere decir? Que esto no sea una barrera que los lleve a ustedes a pasar o a transitar dentro de las distintas rutas o elementos que tiene la plataforma. O sea, la plataforma no puede ser un limitante. Ese fue el motivo por el cual se escogió Zoom y no otra plataforma, porque normalmente en la pandemia y en distintos estudios se demostró que esta fue la que más se utilizó. Y es que es muy sencillo ingresar porque hasta desde un dispositivo móvil no requiere muchos recursos para ingresar. Pero particularmente nosotros profesores utilizamos otras plataformas, pero esta fue la que se decidió para acá. Y la tutoría, o sea, el rol que ustedes deberían asumir tiene que ser facilitador, no de confundir al estudiante y tiene que ser flexible. Si ustedes han fijado, por ejemplo, los que hacen parte de mi grupo, inclusive la doctora Claudia lo ha manifestado, es importante que se haga una concertación con el tutor en las entregas rezagadas. Esto no es porque el curso sea demasiado lábil o sea demasiado flexible, sino todo lo contrario, es para buscar esa interacción entre el tutor y el participante y entender las particularidades del participante. Mire, tengo turno, no puedo asistir, o me ocurrió alguna particularidad en la familia. Y eso es normal, eso es normal. Es importante entender y generar un proceso de cercanía entre el profesor y el estudiante, un proceso de concertación. Ya claro está que después de un tiempo, si no lo entrega, pues no terminará aprobando. Pero esto es permitido en la educación virtual y esto no le quita valor, todo lo contrario, le genera un mayor valor y un proceso de enseñanza y aprendizaje mediado por esa tutoría que termina siendo flexible. El participante, en este caso ustedes, tiene nuevas necesidades de aprender. Yo tengo que saber gestionar esas nuevas necesidades y tengo que saber optimizar esas tecnologías, ese proceso de formación, pero también las nuevas características del empleo. Eso implica, por ejemplo, ya hoy por hoy, así les digan lo contrario, una maestría se puede hacer virtual, inclusive un doctorado, se puede hacer pues, con distintas características, y esto no le quita rigurosidad. Y al contrario, esto implica que yo puedo seguir trabajando estando con mi familia y no tengo que desplazarme a otro país, llevarme a mi familia, sino puedo estar acá, seguir trabajando, aplicarlo a mi entorno real y particularmente seguir aprendiendo o seguirme fortaleciendo o capacitándome sobre determinada técnica. A menos que sean unas técnicas particularmente manuales, pues la tecnología actual todavía nos limita, pero eso no implica que a futuro se pueda implementar. Esto también implica un nivel de alfabetización digital, porque muchas veces esto es una barrera importante. En la pandemia creíamos que nuestros estudiantes iban a ser expertos porque ya eran nativos digitales. Nos dimos cuenta de todo lo contrario. El estudiante no era nativo digital, no sabía escribir adecuadamente, no sabía investigar adecuadamente. Lo que sabía era ingresar a TikTok y a redes sociales, pero eso no implicaba que fuera un nativo digital. Esta fue una queja reiterativa de muchos profesores. Eso implicó que teníamos que avanzar en la brecha, entender y poder avanzar. Y esto implica también que el aprendizaje tiene distintas características, distintos componentes, partiendo de la influencia del tutor. El tutor es fundamental, el tutor va a estar motivando, está acompañando. Es importante que ustedes sientan que está ahí, aunque no esté ahí.
Eso también implica unas teorías y modelos pedagógicos. El que menos se utiliza y menos se recomienda es el modelo conductista. El modelo conductista es el modelo tradicional, o dicho de otra manera, es querer que el estudiante replique lo que el profesor quiere que replique. Por eso se llama conductista. Yo utilizo un ejemplo. Si yo me desplazo de Bogotá hasta Chía a 50 kilómetros, porque si no me ponen fotomulta, y siempre manejo a 42 kilómetros por hora por el carril de la mitad, siempre cojo el mismo hueco, cuando llego al peaje me meto a la casilla número 3 y me demoro 47.5 minutos, ustedes tendrían en el modelo conductista replicar exactamente lo mismo. En cambio, ¿qué es lo que la educación virtual busca? Precisamente también la educación virtual entiende que la memorización es un medio, pero no es el fin. Y esto inclusive reevalúa los procesos educativos. Es por eso que se establece en otros modelos que ustedes pueden llegar a la Universidad de La Sabana en Chía por distintos medios, ya sea cogiendo la séptima, cogiendo cota o yéndose hasta Tabitenjo porque quieren comer almojábanas, está bien, pero lo importante es que lleguen al medio, que puedan cumplir con el fin y que el profesor le dé distintas alternativas para que usted lo pueda escoger. Por eso implica teorías y modelos pedagógicos. O sea, el modelo conductista aquí no se utiliza. Esto parte de otros modelos que parten de la construcción, que sería el modelo constructivista. Pero además, también parte de un modelo conectivista, que es un modelo muy nuevo. Cuando ustedes estaban estudiando en la universidad o en el colegio y les pedían leer sobre un tema y uno iba al libro, uno leía pues, de forma lineal. Entonces yo leía, pasaba la hoja, iba revisando e iba pasando de una página a la otra. Y está bien. En cambio, el modelo conectivista establece que ya las personas no aprenden así. Esto es importante entenderlo. Por eso Wikipedia, que incluso algunos lo cuestionan, en cambio yo lo defiendo, porque es una fuente de información que cada vez va adquiriendo una mayor relevancia, tiene un tema de conectivismo supremamente importante. Supongamos que yo invito a un estudiante a leer sobre historia de Colombia. Y si yo lo pongo a leer sobre historia de Colombia y él va a Wikipedia, él empieza a leer Colombia, que fue liberada por Simón Bolívar, clic en Simón Bolívar, que nace en Caracas, Venezuela, Caracas, capital de Venezuela, Venezuela, país que está gobernada por Nicolás Maduro, y que tiene exportación de petróleo. Entonces se dieron cuenta, después de pasar el primer párrafo, abrí 6 pestañas. Si ustedes están en el computador, les voy a preguntar y lo pueden escribir en el chat, ¿cuántas pestañas tienen abiertas? Algunos le dicen multitasking, o puede ser el conectivismo, esa posibilidad en este caso de no aprender de manera lineal. El estudiante no aprendió de manera lineal, sino por el contrario, abrió distintas ventanas y aprendió por motivación o por curiosidad mayores elementos de los que yo les pedí. Ese es el conectivismo y así es como hoy están aprendiendo las personas. Y eso también implica que la educación virtual tiene esos elementos, hay que considerarlo. Y eso también nos lleva a algunas actividades transferenciales. Cuando yo estoy enseñando educación virtual, yo tengo que reconocer el contexto, pero también integrar lo que estoy enseñando para que se pueda aplicar a un entorno real. De nada, no tiene ningún sentido que lo que yo enseñe no se aplique, que no se integra a su realidad, que ustedes no lo puedan apropiar. Ese es el secreto también, o el sentido de la educación virtual. Pero el aprendizaje, inclusive en la educación presencial, pero también la virtual, parte del deseo, de la instrucción, de la motivación, pero yo también tengo que crear oportunidades, yo tengo que buscar y mediar, porque posiblemente no están motivados, o posiblemente no la instrucción adecuada, pero yo tengo que crear espacio, tengo que abrir brechas y oportunidades para que ustedes quieran aprender, para favorecer aprendizajes significativos. Y en la educación virtual, particularmente, hay algunos elementos, algunas habilidades que son claves. La lectura, yo no puedo aprender si no leo, si no escribo y no tengo un pensamiento científico, por lo menos. Tengo que potenciar dichas habilidades. ¿Qué implica un pensamiento científico? Criticar o cuestionar o analizar o reflexionar sobre lo que se está dando. Y esto es supremamente importante. Y el tutor virtual tiene que tener algunas estrategias. La más importante en educación virtual es la metodología colaborativa. Por eso, ustedes han dado cuenta que en algunos de los foros
algunos ingresan al foro y contestan hacen su participación y nunca vuelven a entrar. Es una participación incorrecta, porque lo más importante no era responder la pregunta, era interactuar con los compañeros. Claro, estamos ahorita entre el foro y eso lo podemos subsanar. Entonces, lo importante es que entre ustedes puedan interactuar y que puedan colaborar. Eso es fundamental. El tutor tiene que potenciar ese aprendizaje colaborativo. Porque si quisiéramos que nos respondieran las preguntas de manera individual, pues colocamos la tarea o la rutina de pensamiento. El foro está orientado particularmente a esa metodología colaborativa. Pero asimismo, el tutor virtual tiene algunas actividades. Pues primero, pues contribuir a la formación de recursos humanos, pero también tiene que tener habilidades para dar apoyo técnico al curso. También tiene algunas funciones que aquí es donde a veces no les gusta. Tiene que tener algunas características específicas. No todos pueden ser tutores virtuales. Tiene que promover la interacción entre los participantes. Tiene que promover el conocimiento individual, la construcción de ese conocimiento, pero también el colectivo, y también tiene que saber manejar la plataforma. Entonces, aquí es donde viene la mayoría de los errores. También tiene que tener un dominio informático. Claro, pero aquí no se preocupen, el dominio informático no es avanzado, es un dominio básico, pero hay que tener y entender que tiene que tener ese dominio para ser profesor virtual. ¿Cómo fracasa un curso virtual? Entonces, el curso virtual puede fracasar por el estudiante, por el profesor o por la institución que medie el proceso. En el estudiante es no disponer de suficiente tiempo. Entonces, muchas veces, incluso no, yo me conecto o me inscribo a ese curso virtual y pongo la sesión y ya digamos que por solo asistir a la sesión ya me dan el diploma. No. O cuando se hacen las actividades, porque también albergar expectativas irreales, pues implica que si uno no le dedica tiempo, pues no va a poder avanzar. Hay que dedicarle tiempo. Y ustedes han dado cuenta que en las distintas actividades, revisar, interactuar y participar implica dedicar tiempo. Esto es importante. El creer que se coloca la sesión y con eso se va a aprender, no. Digamos que esa es una concepción errónea que inclusive pasó en la pandemia. Yo colocaba la sesión y los profesores evaluaban si el estudiante estaba y con eso pues posiblemente lo promovían. La educación virtual y genuina implica que hay que poder dedicarle tiempo. Esto es importante que se tenga en cuenta. Pero también a veces ocurre que yo me matriculo en un curso que no responde enteramente a mis objetivos, entonces me desmotivo, no tener estrategias y estrés adecuadas en la formación en línea. Por eso, si ustedes se dieron cuenta, se hace la semana de familiarización para que ustedes puedan empezar a interactuar y por eso al comienzo las preguntas, por eso es la sesión de lanzamientos para corroborar lo de Zoom. Es el propósito fundamental, el prender la cámara, el poder interactuar, es para eso. No participar en actividades colaborativas, como se ha mencionado, claro que es un punto fundamental. Desconocer los canales de ayuda. Ustedes se han dado cuenta que está el tutor, está la doctora Claudia, hay un proceso de asistencia técnica por Jessica, hay distintos canales de ayuda en los cuales ustedes pueden acudir y no tener en cuenta un costo económico añadido. Implica, tal vez un curso virtual implica tener un computador no tan avanzado, pero también una buena conexión y algunos procesos que a veces no se tienen en cuenta. Puede ser más barato en tema de ahorro de desplazamiento y ese tiempo de desplazamiento, pero también implica algunas inversiones particulares. Para ser profesor, la primera recomendación que yo hago cuando yo incorporo profesores a mis procesos es que haya sido estudiante. Si el profesor no ha sido estudiante en línea, va a promover el fracaso. ¿Por qué? Porque va a tener una mirada errónea de lo que es la educación virtual. Cuando uno ha sido estudiante y después vuelve profesor, entiende las limitaciones y dificultades que tiene el estudiante. Eso implica un proceso de empatía. Cuando uno dice, la tarea es hasta las 11:59 de la noche, si no la entrego, pues perdí, pues uno entiende que después con su profesor, oiga, venga, mire, yo voy a ser más flexible, no importa, listo, 1 o 2 días y se concerta la entrega, porque eso implica hacer parte de ese proceso de reconocimiento. Eso es importante. Cuando el profesor no ha sido estudiante, pues no va a entender al participante. La siguiente es no dar respuesta o dar respuesta tardía. Hay que dar respuesta al participante. Tener una presencia esporádica o nula en el aula. Si ustedes han dado cuenta, algunos de ustedes les enviamos correos, teléfonos, algunos han comunicado por WhatsApp, no necesariamente directamente en la plataforma, pero también lo importante, porque también es contraproducente estar ahí todo el tiempo, porque eso también puede generar estrés en el participante. El participante tiene que entender que el profesor está ahí, pero no está ahí. Digamos que ese es el equilibrio adecuado entre lo que es la educación virtual.
no mostrar claridad en las indicaciones, ser excesivamente rígido, no mostrar cercanía y contribuir a la sobrecarga del estudiante. Profe, no entendí. Mira, 3 PDFs y si tienes más dudas, te mando un libro completo. No, usted tiene que ayudar en el proceso porque usted es el gestor de la información y poder mediar en esa dinámica. Y en el caso de la institución, para el ejemplo de irreales, no tener organizado el curso, no ofrecer un servicio de orientación al estudiante, también contribuir a la sobrecarga, no tener en cuenta la situación del estudiante y establecer trámites administrativos complejos. Esto nos lleva al punto número 4 de los 6 o 7 que tiene esta sesión, y es la importancia de los foros de discusión. Esto no está en el curso, pero cuando ustedes vayan a desarrollar un curso virtual, el foro de discusión es la actividad diferencial y más importante que uno debe establecer en un proceso de educación virtual. Claro está que si uno hace un muy buen foro de discusión en la virtualidad, ya es más fácil, por ejemplo, hacerlo en la presencialidad. Entonces, para esto vamos a hablar cómo se elaboran preguntas y cómo preguntar y cómo responder adecuadamente. Entonces, lo primero de un foro de discusión, como les mencioné, que hace parte de esa dinámica del curso virtual y las habilidades del profesor, deben promover la argumentación del participante. Lo importante es la argumentación. Deben aprovechar la experiencia y contexto del participante. Esto implica, cuando uno promueve la argumentación y la experiencia, ningún foro va a ser igual. Todos los foros son diferentes. Nosotros que hemos dado una ronda por los foros de ustedes, nos hemos dado cuenta que las respuestas tienden a ser diversas. Pero también un foro, esta es una aclaración importante, no busca una respuesta correcta o una respuesta única. Eso es conductismo. Nosotros no buscamos eso. Buscamos que ustedes puedan llegar a un consenso. Inclusive puede estar en contradicción o puede ser diferente a lo que el profesor piensa. Y eso está bien, pero digamos que lo que se busca es una construcción colectiva y lo que se busca es ese consenso de acuerdo. Y debe favorecer distintos puntos de vista. No es correcto con lo anterior y hay que evitar en los foros de discusión temas que generen polémica o que sean sensibles. No es para censurar, sino es para evitar que el foro se le pueda salir uno de las manos, como por ejemplo temas religiosos, temas políticos, temas ideológicos o deportivos. Por ejemplo, si yo les pregunto, hablemos de la reforma a la salud, algunos dirán que sí, otros que no, otros dirán que el cambio es importante, otros dirán que no, pero pues no voy a entrar acá en discusión porque pues estaría incumpliendo mi regla. Asimismo, las preguntas no tienen que ser dirigidas, las preguntas tienen que favorecer la argumentación. Un ejemplo, una pregunta incorrecta, porque parte de preceptos morales es el siguiente: ¿robar es bueno o es malo? Esta pregunta de base ya es conductista, porque por principios y por preceptos morales las personas van a decir, pues es malo. Nadie va a decir que robar es bueno, porque ya aquí estoy dirigiendo la pregunta, estoy siendo hasta dicotómico, no estoy dando alternativas de discusión y argumentación. Una pregunta correcta en este tópico, ustedes se darán cuenta que puede ser diferente. ¿Qué piensa de los motivos por los cuales las personas llegan a robar? Y aquí en este caso, incluso, algunos pueden justificar los motivos. Y no estamos partiendo de una flexibilidad moral, no. Aquí estamos diciendo que algunos argumentan que de pronto es por necesidad, otros por falta de educación, otros por falta de oportunidades. Y es completamente diferente. Y aquí no hay una respuesta en la cual yo pueda predecirla. No la puedo predecir porque esto va a depender del público al cual yo le exponga. Y esta sería la pregunta correcta. Otra pregunta que puede ser dirigida y tiene que ver con salud es: la mayoría de la población no tiene cobertura en el sistema de salud actual y las personas están muriendo por causas evitables. ¿Usted está de acuerdo con que el sistema debe cambiar? Pues claro, si yo estoy diciendo que la gente no está, se está muriendo y no tiene cobertura, pues prácticamente estoy dirigiendo a la que la respuesta sea cambiar el sistema. Por eso la pregunta es incorrecta. La pregunta adecuada, pero que en este momento yo no la haría, en este escenario: ¿cuáles son los problemas del sistema de salud y qué acciones se podrían considerar para solucionarlos? Incluso esta es una pregunta que se hace dentro del ciclo de la política. Si han leído mi columna, yo menciono que esto es importante, pero no vas a entrar en eso.
Una pregunta incorrecta sería, ¿el mejor equipo de fútbol del mundo es el Real Madrid? Algunos dirían sí, otros dirían no. Pero aquí la pregunta es, depende. Depende qué se considere, cuáles son los criterios para mencionar y hacer dicha afirmación. ¿Por el número de títulos? ¿Es por el número de la nómina? ¿Es por la cantidad de plata que tienen? No sé. Por eso es una argumentación que particularmente no sería correcta. En cambio, ¿qué elementos y logros debe tener un equipo de fútbol para ser considerado el mejor del mundo? Aquí la pregunta es diferente, porque aquí no sabemos si es un equipo de liga o es un equipo nacional, no lo sabemos. Algunos dirán Brasil, otros dirán Argentina porque tiene a Messi, otros dirán el PSG, otros dirán el Real Madrid, otros dirán el Deportivo Cúcuta, no lo sé. Eso dependerá porque es que la pregunta permite ser amplia y que cada uno argumente. Y eso implica la construcción de preguntas en un foro de discusión. Incluso, si ustedes van a hacer preguntas en la presencialidad, esta guía también puede ser útil. Tienen que ser preguntas que promuevan la argumentación y que, por el contrario, el estudiante, por miedo o temor a la respuesta del profesor, no responda, porque eso también puede ser lesivo. Cuando es una pregunta, la pregunta tiene que tener dos elementos: una premisa, demostración o hechos, y la conclusión. Entonces, por ejemplo, si yo hago una pregunta, ¿qué opinión tienen sobre los impuestos a las bebidas azucaradas en el país? Entonces yo establezco la conclusión: las bebidas azucaradas en el país se comercializan y consumen libremente. Es mi conclusión, porque es mi premisa. A pesar de la demostración de sus efectos nocivos para la salud, hay intereses económicos para promover su consumo. Entonces, digamos que uno tiene que tener en cuenta lo anterior. Y si se dan cuenta, y es otro componente importante, la respuesta es corta. Si ustedes han visto la guía, la escala de evaluación, porque a veces yo me he dado cuenta que algunos no la han visto o no la siguen, las respuestas no deben ser largas porque deben promover la discusión. Más de 10 renglones es un tratado o es una tesis. Entonces, por favor, respuestas cortas, porque la ventaja que tiene la virtualidad, ustedes pueden escribir otro post o abrir otro subforo dentro de la línea que están ahí del hilo conductor, y eso no gasta, como decía, cuando uno pone las direcciones no gasta gasolina, aquí no gasta más internet. Pueden hacerlo, pueden abrirlo, y eso ordenadamente puede contribuir al foro. Es importante que lo tengan en cuenta. Eso nos lleva, a partir de lo anterior, después de ver lo que es telesalud, entender los conceptos de dónde vienen, los tipos de educación virtual, lo que es la tutoría y lo que es un foro de discusión. Esto nos lleva a pasar a el tema de Web 2.5, de redes sociales e identidad digital. Estas son las nuevas generaciones, que incluso posiblemente nosotros estemos inmersos. Esto implica nuevos cambios, nuevas formas de interacción. Entonces, y eso nos implica una reflexión. No es que esté diciendo que inmediatamente todos nos volquemos hacia la web 2.5, sino implica una serie de características que ustedes en el foro no han visto. Y aquí les quiero hacer una pregunta, ya también para descansar un poco y avanzar en el proceso. Cuando ustedes tenían 10 años, esta pregunta me he dado cuenta que es amplia, porque algunos tienen, posiblemente tengan 25 y otros tengan 55, entonces la temporalidad puede ser diferente, y les dejaban la tarea de investigar sobre un tema. ¿Qué hacían? Quiero que escriban en el chat. Quiero que ustedes se remonten cuando tenían 10 años, posiblemente quinto de primaria o cuarto de primaria. ¿Qué hacían cuando ustedes tenían 10 años y los ponían a investigar? ¿Ustedes qué hacían? Y voy a buscar acá al lado. Escriban en el chat, por favor. ¿Cómo investigaban cuando ustedes tenían 10 años sobre un tema particular? Iba a la biblioteca, buscaba en la Encarta, experiencia directa. Entonces le preguntaban, por ejemplo, yo le preguntaba a mi abuelo, Encarta, enciclopedias, libros. Entonces el que tenía la Encarta era la joya del curso, porque además tenía computador. Preguntar a la familia. Hacíamos tareas con guías o con enciclopedias en Encarta. Por ejemplo, Encarta tiene una cosa muy chévere que es la visita virtual al Coliseo. Por ejemplo, cuando se dio Google Maps, yo hacía esa visita. Digamos que, dicho de otra manera, esa es realidad aumentada, no es realidad virtual, porque es que pasa en otro mundo. La Encarta empezó, digamos que se puede ser considerada pionero. Hoy, ¿cómo lo hacen? Es la siguiente pregunta. Hoy, ¿cómo realiza la búsqueda? Ustedes le dicen, vamos a buscar de un tema. Supongamos, acabo de adoptar un gato
y quiero buscar cómo cuidar al gato, cómo lo harían? O quiero hacer inversiones, no temas médicos, no temas que les pidan, ¿cómo hacen la búsqueda? Google, utilizan Google. Entonces, claro, mira, hay diferencias pues, inteligencia artificial, claro. Yo utilizo inteligencia artificial, pero también hago Google, lo confieso. Y eso implica que a diferencia de lo que ocurría en ese momento, porque lo que decía en la carta se cumplía y uno lo copiaba. Inclusive yo iba a la biblioteca de mi abuelo, que tenía una biblioteca grandísima, y entonces me pedían buscar una tarea sobre Egipto y había un libro de Egipto muy chévere de 1960 y pico, pero para mí era la machera porque era ilustrado no, como el 70. Y yo ahí anotaba y lo hacía a mano. Hoy por hoy uno utiliza distintos momentos. Eso puede generar lo siguiente en los participantes, fundamental. Eso puede generar infoxicación o infodemia. Y la infodemia o el exceso de información, porque hay que saber filtrar. Porque si ustedes no saben filtrar, eso puede generar ansiedad y frustración. O lo que uno hace normalmente es utilizar las 5 primeras páginas, pero también hay que saber buscar, hay que saber colocar algunos códigos para buscar bien, porque no sabemos si la información que busqué posiblemente sea la más confiable. Esto es fundamental porque la forma de buscar termina siendo diferente. No quiero decir que la anterior o la actual sea mejor, porque a partir de ahí empieza a aparecer o emerger una nueva disciplina, y es el Big Data, que es la posibilidad de organizar y procesar datos a gran escala. Es necesario, o sea, esto emerge de hoy, son tantos los datos que se generan cada minuto, o sea, cada minuto se generan datos, es importante saber cómo procesar, e inclusive ustedes han visto que en ciencias de la salud, inclusive la información de artículos científicos ya tiene inclusive una metodología para poder hacer síntesis de la literatura, porque nos ayuda a la toma de decisiones, porque sería muy complejo ver todos los estudios originales. Y asimismo, también implica, cuando uno va a buscar, pues también uno elige la página de la información. Y esto también implica un cambio en la forma en la cual ustedes ingresan o navegan. Porque antes el modelo era expositivo. O sea, ustedes, si recuerdan apenas los primeros computadores, la primera conexión, uno veía las páginas y uno leía y uno pensaba que la información que estaba ahí era la verdad absoluta. Pero hoy ya en cambio se generan nuevas herramientas, inclusive en las distintas páginas donde el aprendizaje es constructivo, ustedes pueden opinar. Y esto nos lleva a que ha habido un cambio en la forma en que interactuamos en el Internet. ¿Por qué? Porque antes yo decía, me lo bajé, pero ahorita ustedes pueden decir, yo lo subí. E incluso algunos pueden decir, yo soy un influenciador o referente en la temática. Por ejemplo, los profesores que son influenciadores se llaman educatubers, en el caso de que tengan canal de YouTube. Entonces, eso implica que hay distintos cambios, la interacción se da de manera diferente. Por eso es que inclusive la realidad virtual, la realidad aumentada y todo lo que acabé de mencionar, y la inteligencia artificial terminan teniendo un proceso que termina cambiando la forma de navegar y buscar información. Y nos lleva a que particularmente inclusive todos somos la generación del clic. Y esto empieza a ocurrir si de pronto tienen hijos adolescentes o tienen hermanos adolescentes, empieza a ocurrir y esto empieza a generar unos cambios en los estudiantes que incluso si uno se compara cuando uno era adolescente, no quiero decir que sea mejor, pero eso genera un cambio y eso implica comprender cuál es la generación a la cual nos estamos exponiendo. Un elemento importante de estas nuevas generaciones es el primero, y es que la identidad digital es tan importante o más que la identidad en la vida real. Ustedes han visto, no estoy cuestionando, no estoy haciendo juicios de valor, inclusive cuando van a comer le toman foto a lo que están comiendo o no los pueden etiquetar o las fotos tienen que tener una determinada característica. O sea, es más importante incluso la foto que la vida real. Inclusive si van a un concierto, es curioso porque antes era el encendedor en un concierto de rock, ahora es con celulares grabando todos, grabando lo mismo. Yo me imagino que debe ser 100.000 videos saldrán de un concierto, porque esto hace parte de esta generación. Como les digo, estoy siendo peyorativo, ni estoy ridiculizando, son cambios y esto hay que entenderlo, pero también implica que tienen la capacidad de trabajar en paralelo. Inclusive nosotros la hemos ido incorporando dentro del proceso. Están trabajando una cosa más la otra más la otra. Antes uno se enfocaba en una tarea y punto.
si acaso escuchaba música mientras hacía un trabajo a mano de la biblioteca de la casa y ya, paré de contar. Pero hoy uno puede hacer distintas actividades. No sé si eso es bueno o es malo, no estoy haciendo juicios de valor. Pero también empiezan a tener dominio en medios de producción digital, porque es que hoy por hoy un dispositivo como estos tiene la posibilidad de que yo edito la foto, la cambio, la subo, genero animación, le pongo un meme, le pongo un sonido y ya, porque es muy sencillo. Y se vuelven prosumidores, son productores y consumidores de la información, producen y consumen. Porque, por ejemplo, el secreto de Instagram es subir la foto, o TikTok, que tiene la característica de duración corta, es producir, pero también consumir. Y por eso inclusive tienden a ser adictivos. Pero también aparecen nuevas profesiones. Esto es importante mencionarlo. Aparecen profesiones, por ejemplo, de programación o diseño. Se dice que, pues, inclusive son profesiones, pues, no que vayan a tener los grandes ingresos, pero que van a ser necesarios el día de mañana. Un programador, un diseñador puede tener un salario hoy en 2023 alrededor de unos 3 a 5 millones, incluso más, dependiendo del nivel de especificidad. Incluso ya no se necesita ingresar a la universidad para aprender dichas habilidades. En Google no se necesita universidad para trabajar en Google. Es decir, allá lo que se pide es tener unas habilidades muy puntuales. Esto también cambia la forma de generar profesiones. Por fortuna, nuestras profesiones sí requieren un proceso bastante complejo de aprendizaje. Esto no se puede aprender por cursos ni por habilidades puntuales. Y esto también implica que tienen nuevas formas de ganar dinero. Monetizan las plataformas o les pagan por publicidad. Y pueden llegar a ganar bastante. Si uno hace cuentas, pueden llegar a ganar al mes hasta 100, 200 millones de pesos por generar contenido. Pero también aparecen nuevos hobbies, los deportes en línea, torneos, y ganan plata por eso. FIFA, League of Legends, Fortnite, entre otros. Y esto pues cada vez sigue emergiendo. Es una comunidad y son distintas formas. Pero también expertos en Big Data y cambian las profesiones. Y el mundo para la nueva generación es tu terreno de juego. Cambian las barreras temporales y geográficas. Entonces, por ejemplo, mi hijo está jugando League of Legends con un jugador en Japón al cual le tienen miedo, porque normalmente juegan mucho más, y esto cambia y esto les permite interactuar de distintas maneras, cosa que nosotros posiblemente en nuestra época no hubiéramos podido hacer, o posiblemente lo estemos haciendo. Y eso implica un cambio en la definición de lo que es la web 2.0 y la web 3.0. La web 2.0 viene desde el 2004, en donde empiezan a aparecer, porque antes, como les decía, la información era expositiva, era unilateral, pero aquí ya empiezan a aparecer aplicaciones, y ese es el secreto de la 2.0, donde yo puedo intercambiar información, donde aparecen las wikis, los blogs. Yo creo mi blog, quiero opinar sobre un tema, en esta época empieza a ser más famoso, y empiezan a aparecer entornos para compartir recursos, documentos, videos, presentaciones. Entonces, por ejemplo, es donde aparece YouTube particularmente, donde viene. Empiezan a aparecer plataformas educativas, aulas virtuales. Por ejemplo, Moodle, la primera vez que yo tuve exposición fue en el año 2005, fue mi primer curso virtual. Nos empieza a compartir recursos y esto empieza a evolucionar con el tiempo. La web 3.0, que se demoró 2 a 4 años después de la 2.0, ya cambia el proceso, porque ya implica una organización, ya implica una información organizada de acuerdo a las necesidades, indexación. Bill Gates se imaginaba el uso de Internet de esta manera. Ustedes empiezan a hablar, abran Instagram y empiezan a hablar de que quieren viajar a Cartagena, porque Cartagena es muy lindo y los tickets están muy baratos y se van a quedar en tal hotel, y establecen una conversación y buscan en Google, particularmente de pronto en Cartagena, les va a empezar a llegar publicidad por YouTube y por Instagram relacionada con el viaje. Lo que quiere decir es que la información que les está llegando, pues sí, posiblemente los están espiando, pero la información que les está llegando empieza a ser personalizada de acuerdo a sus necesidades. Entonces, esto es importante. Incluso les van a llegar correos. Yo la vez pasada estaba buscando sobre la eficiencia de un carro eléctrico y empezaron a llegar publicidad sobre carros eléctricos en Colombia. Yo estoy pensando en comprarlo, pero me empezó a llegar. Esto hace parte que la interacción sea diferente, que empieza a ser personalizada y también empieza a aparecer un proceso de acuerdo a las necesidades de cada persona. Buscadores diferentes, redes sociales, inteligencia artificial. Yo recuerdo que abrí Facebook en el año 2007,
Las nuevas generaciones ya no utilizan Facebook, más de los viejitos como yo, la identidad digital, los juegos en línea, multijugador, las apps, la inteligencia artificial empiezan a aparecer y hace parte de ese proceso. Se está prediciendo lo que es la 4.0, pero pues digamos que si ustedes buscan 4.0 y todavía no hay un consenso, pero pues esperemos eso cómo termina ocurriendo y se actualizará esta presentación. Esto nos lleva a que hay 4 elementos centrales desde la web 2.5, que fue como lo quise llamar: redes sociales, contenidos, organización de información y servicios entrelazados entre las tecnologías. Y eso nos ayuda también a cambiar o explicar cómo ha sido la interacción de la web. En la web 1.0, los que abrían las páginas eran los webmasters, era el diseñador, el ingeniero que uno decía, mónteme esto. Pero en la web 2.0 ya ustedes mismos empiezan a generar contenidos y los recursos mínimos: computador, conectividad y conocimientos básicos de la red. Yo simplemente creo el blog o un wiki Wikispace, por ejemplo, que se utilizaba en ese momento, y simplemente creaba mi cuenta y simplemente escribía en el computador. En la 3.0, palabras claves, y ya ni siquiera es un computador, con una tablet, un smartphone, yo puedo crear contenidos y los subo de manera rápida. Hoy por hoy tomo una foto y ya la tengo de manera rápida. Incluso la forma de conexión. Si yo, por ejemplo, me voy de viaje, me conecto con mis hijos de manera rápida por Zoom o por WhatsApp, y ya estoy conectado, cosa que, por ejemplo, los abuelos hace muchos años cuando se iban de viajes, las cartas se demoraban mucho tiempo en llegar. Esto implica unos cambios y unas dinámicas. Las redes sociales también son de 3 tipos. Pueden ser horizontales, pueden ser verticales, según tipo de usuario y según tipo de actividad. Horizontales son que sirven para cualquier actividad en general. Por ejemplo, Facebook. En Facebook ustedes pueden subir fotos, pueden generar un debate, pueden crear encuestas, pueden subir un video, pueden crear grupos de exalumnos, que es el que más se ha creado, y sirven para distintas dinámicas. Están las verticales por tipo de usuario, dirigida a un público específico. Por ejemplo, LinkedIn es para buscar trabajo y generar redes laborales. O según tipo de actividad, una actividad particular. YouTube tiene el propósito de crear y de, pues, compartir videos. Y particularmente empiezan a aparecer una serie de usuarios. Están los creadores, y aquí pues puede ocurrir que tienden a ser mucho más jóvenes. Los críticos, digamos que ya son un poco más mayores. Los colectores están entre todas las edades. Los inactivos, a mayoría de uno es más inactivo. Espectadores, digamos que pues tienden a ser, por eso es curioso que las edades entre los 20 a los 30 pueden ser espectadores, pero son más críticos en los 40, y los usuarios de redes sociales tienden a ser más jóvenes, y las redes sociales van cambiando en el tiempo. Y esto lleva a que identidad digital personal, que puede llegar a ser diferente. Por ejemplo, está Google, eh, también inclusive Facebook, Twitter, Instagram, YouTube o TikTok. Esto cambia el escenario. Por ejemplo, algunos artistas se dieron cuenta en la pandemia que podían hacer contenido, algunos humoristas, y los monetizaban en YouTube. Para monetizar hay que tener más de 1.500 seguidores. Y un detalle interesante es que uno no tiene que ser ajeno a lo anterior. No es que hay que estar en todas las redes sociales, pero como mencionaron en el chat, el tema y ocurrió, yo tengo un artículo precisamente al respecto y estoy de acuerdo porque emergió de ahí, que cuando llegó la pandemia por COVID-19, algunos que se llamaban expertos, pero que ni siquiera eran profesionales de la salud, terminaban dando recomendaciones y decían que la vacuna no servía. El artículo que yo les estoy mencionando se llama La resistencia a la vacunación en época de pandemias a propósito del COVID-19, que habla que esto ha sido de toda la vida. Hay personas que creen tener conocimiento de causa, y curiosamente los que tienen el conocimiento no lo expresamos o no lo compartimos porque estamos alejados de esta serie de plataformas. No es que los esté invitando a que abran, porque por ejemplo yo ya no abro TikTok, me sentiría no OnlyFans en TikTok porque no podría bailar. Digamos que me cuesta, pero lo entiendo. Por ejemplo, Twitter hay que tener también una etiqueta, Instagram, Facebook, que hay que saberlo manejar. Pero también, esto pues inclusive es más apropiado, las redes de identidad digital profesional. Estas inclusive pueden ser más apropiadas, y como en el ejemplo que acabamos de mencionar, se dan más para
para el caso de ser expertos y fungir como expertos. LinkedIn, SlideShare, Google Scholar, el ORCID, el Researchgate, el CEBELAC, e inclusive empezar a compartir desde el punto de vista profesional y educativo lo que ustedes hacen. Esto nos lleva, y vamos bien de tiempo, que a veces digamos que me apresuro porque es que la cantidad de contenidos, la carga cognitiva de esta clase tiende a ser alta, pero es por la complejidad del tema. Y es ya la parte final, y es cómo pasar o pensar en recursos propios, porque esa es la idea. Ustedes pueden desarrollar recursos propios y conozcan algunas aplicaciones educativas. Aquí viene un consejo importante, es que aplicaciones salen todos los días. Si yo dedicara una clase para explicar todas las aplicaciones, no me alcanzaría un mes para explicar todas las aplicaciones y la posibilidad. Incluso yo no las conozco todas. Es más, y invito que si ustedes van a utilizar aplicaciones, se casen con algunas. Lo primero que uno tiene que entender es que todo lo que uno baja de internet o todo lo que uno produce es objeto a tener una licencia. Es más, acostúmbrense a que si ustedes hacen algún recurso, leen una licencia. La licencia sería equivalente a la publicación de un artículo científico, el cual, pues, o el copyright, como se conoce normalmente en las patentes o en otra serie de componentes, en lo que uno diseña digitalmente es objeto a tener licencias. Y la licencia, realmente yo conozco dos en medios digitales. Está la licencia Creative Commons, que es esta licencia que ustedes ven acá, y la otra la licencia estándar YouTube. Eso implica que cuando se da esa licencia, sea el reconocimiento moral y eventualmente patrimonial sobre ese componente. Y es importante que en los recursos educativos, en lo que ustedes le presenten a sus estudiantes, pero lo que los estudiantes presenten, respete los derechos de autor en la virtualidad. Entonces, todo lo que uno sube, particularmente, no en las redes sociales, en algunos portales, es objeto a derechos de autor. Y los derechos pueden ser diferentes. La licencia Creative Commons lo que busca es particularmente hacer dicho reconocimiento. Entonces, está la licencia Creative Commons normal, en el cual dice que todo lo que se suba, o todo lo que, o sea, el recurso que se utilice, pues tienen que referenciarme. Está la licencia de segundo tipo, que establece que pues me referencie y le doy la autorización de reutilizarlo. Está la de tercer tipo, es más, me referencia, pero usted no puede cobrar por lo que está utilizando, porque a veces ocurre. Está la cuarta, que es la que a mí más me gusta y la que yo utilizo. Todos mis recursos que tienen esta licencia es atribuya que esto es mío, no cobre y lo puede reutilizar. Ocurrió, por ejemplo, en YouTube, por ejemplo, muchos de los creadores de contenido utilizan fondos musicales, utilizan memes. Ocurrió hace un tiempo una demanda muy famosa en donde un argentino demandó a tres youtubers muy famosos, un mexicano, un chileno y un peruano, porque están utilizando un fondo musical para sus videos que se basaba, digamos que la tonada se basaba en Dragon Ball. Entonces, él demandó porque él dijo, yo modifiqué esa tonada de Dragon Ball y la tonada es mía. Ustedes me tienen que pagar y la monetización de sus videos tiene que ir para mí. Estos youtubers fueron tan avanzados que pusieron la contrademanda y dijeron, es que Dragon Ball es de dominio público porque el que me debería demandar está en Japón, es el dueño de Dragon Ball, no usted. Usted lo que hizo fue reutilizar una obra y por ende usted debía haber cumplido con esta licencia y usted no podía cobrar por ese contenido. Y YouTube le dio la razón a los tres youtubers. O sea, el argentino fue un poco avivato de modificar algo que era de libre distribución y cobrar por ello. Y esto es muy importante en lo que es el contenido. La licencia número 4 implica que pues, usted me atribuye y tiene que dejarlo igual. Perdón, la 5 y la 6 no puede cobrar y tiene que dejarlo igual, o sea, no lo puede modificar. A mí la que más me gusta es la 4, pues dependerá de ustedes. Como les digo, todos mis recursos o tienen licencia YouTube o tienen licencia Creative Commons. Y eso implica, ya llegando aquí a la parte final de la sesión, ustedes tienen que buscar y construir sus recursos, porque es que esto puede ser infinito. Ustedes tienen que buscar y adaptar qué es lo que mejor les sirva, porque es que tampoco estoy invitando que, mejor dicho, mañana para todo busquen recursos digitales. También la idea es que se sientan cómodos y sientan qué recursos pueden ser utilizados para los estudiantes. Por ejemplo, el mínimo o lo básico que yo utilizo es cómo utilizar bien PowerPoint. Si uno utiliza bien PowerPoint, ya tiene todo ganado. Para mí, PowerPoint es una herramienta muy poderosa
que sirve para desarrollar cualquier tipo de recursos. Pero también hay que saber que cualquier imagen que se utiliza, así se referencie, muchas veces no se puede utilizar para una clase. Esto hay que conocerlo. Porque estás colocando, yo lo referencié, usted tenía la autorización. Lo mismo que pasa si yo utilizo o saco imágenes de la Nether y la coloco en una diapositiva. Usted revisa en la primera página, se prohíbe la reproducción parcial o total de esta obra. Eso inclusive no estaría adecuado. Aunque si se utiliza para educación, pues tiene, digamos, una flexibilidad diferente. O iconos vectoriales, sonidos, fondos musicales. Si ustedes van a utilizar su canción favorita para un video, inmediatamente ya están infringiendo derechos de autor. Y aquí en Colombia, por ejemplo, Psycho da Simpro podría ser una entidad que la cual ustedes podrían pagar. Videos, juegos educativos, inteligencia artificial y otros. Pero también entender las licencias. Como les mencioné, mis videos tienen licencia de YouTube y documentos, presentaciones y hojas en Excel tienen licencia de Creative Commons. Pero es importante que, pues, esto inicialmente no es fácil, pero acostumbrarse a que lo que ustedes hagan, compartirlo, pero licenciarlo. Esto es fundamental que lo tengan. El doctor Jorge Restrepo, él en todas sus presentaciones siempre coloca bajito Creative Commons. Yo le enseñé cómo, por eso toca un taller diferente, pero pues es fundamental el reconocimiento de lo que uno hace. Quiero empezar con PowerPoint, dentro de las posibilidades. Ya estoy aquí en la parte práctica. Por ejemplo, PowerPoint a mí me sirve para hacer infografías o hacer organigramas. Si ustedes tienen en este momento PowerPoint, si recuerden que esta presentación está grabada, porque después la quieren revisar, uno para hacer infografía va a insertar arriba, seleccionan Smart Art y seleccionan diseño. Diseño puede ser con imagen o sin imagen. Y ahí inmediatamente hacen su organigrama, mapa mental y pueden permitir organizar mejor la información. Pero supongamos que de pronto no tienen el tiempo para poder diseñar el organigrama. El mismo PowerPoint tiene la posibilidad de mejorar las diapositivas por defecto. O sea, inmediatamente el sistema de inteligencia artificial que tiene PowerPoint, porque ya lo tiene insertado, ustedes van a inicio, en la parte derecha, arriba, aparece la palabra diseñador y les da ideas de diseño. Mire, la diapositiva la quería mejor así, o cámbiale esto, o quedaría con esta imagen, le propongo lo anterior. Y el mismo PowerPoint les puede a ustedes particularmente dar sugerencias. Y es una forma rápida y les da posibilidades para hacerlo. Pero otra forma también es que el mismo Microsoft insertado tiene imágenes, videos, animaciones e iconos preinsertados que son de libre derecho. Entonces, ustedes pueden incluir imágenes, iconos o animaciones desde la biblioteca. Entonces van a insertar, van a imágenes, este dispositivo, archivo o en línea. Pero no se preocupen. Pero el descubrimiento más importante que yo hice hace unos 4 años es que yo podía crear mis propias clases virtuales en línea sin necesidad de un diseñador. Hoy por hoy ya es mucho más sencillo, como lo ven en la imagen, y hay 3 formas de hacer videos con PowerPoint. Hay 3 formas. La primera es mediante insertar, y ahorita salió en la última actualización Cameo, y ahí los graba como expositor. Entonces aparece una bolita abajo, aparece la cámara, y ahí ustedes pueden grabarse qué es lo que querrían decir para esa diapositiva, y les graba el video. Obviamente, siempre que lo vayan a guardar, guarden la diapositiva y después grabar en MP4, que se los va a pedir, una extensión que es interoperable, una extensión que es abierta. O la otra es insertar multimedia y puede insertar un video o un audio. Ustedes pueden poner su video, como si estuvieran explicando, o un audio en el cual están explicando la diapositiva. También está la presentación con diapositivas. Van a presentación con diapositivas y le dicen grabar. Y cuando le dicen grabar, les va a aparecer lo siguiente. Está la diapositiva, les va a aparecer aquí el botón de grabar. Aquí está si lo quieren con cámara o solo con audio. Y aquí yo le puse cámara y aquí les va a aparecer una imagen en donde inmediatamente ustedes les dan grabar, dicen desde la diapositiva número 1 y es como si estuvieran grabando una clase virtual. Es como si esta sesión sincrónica se estuviera grabando. Y al finalizar, cuando acaban, le dicen exportar e inmediatamente se los guarda como MP4. Es una forma, inclusive aquí pueden tener distintas herramientas
que pueden utilizar para crear sus propios videos de clases virtuales. Recomendación, 20 minutos sería lo adecuado, máximo 30 por una clase virtual. También PowerPoint me da alternativas. Entonces yo puedo aquí hacer algunos organigramas. Aquí tengo estos iconos, como les mencioné. Estos son iconos propios de PowerPoint. ¿Y cómo inserto imágenes? Entonces vengo aquí o desde archivo, pues yo puedo guardar las imágenes, imágenes de libre distribución, ojalá, imágenes de archivo, imágenes en línea o desde iconos. Yo les recomiendo que exploren este desde iconos y van a encontrar estos iconos que están acá, los pueden cambiar de color o, por ejemplo, en SmartArt con imágenes, ustedes guardan estos iconos vectoriales, este es un SmartArt, y simplemente se lo colocan y hacen más bonitas sus diapositivas. ¿Qué son las imágenes de iconos vectoriales? O cómo utilizar imágenes gratuitas. Uno cree particularmente, y esto pues es inocente, que todo lo que bajo de internet, todas las imágenes que bajo de internet me pueden servir para alguna presentación de recursos. Y la verdad es que las imágenes son objeto de derechos de autor. Entonces, para bajar iconos vectoriales, que fueron los que acabamos de ver acá, ustedes entran a la página platicon.es y él les dice, pueden bajar la imagen, se registran y si lo quieren gratis, tienen que decir que la licencia es de Flaticon. Punto. Entonces uno dice licencia Flaticon. Pero si la quiere utilizar para modificar, pague la licencia premium. La licencia premium se paga por mes. Ustedes pueden bajar los iconos que quieran durante el mes y les manda un certificado de que esa imagen usted la puede utilizar para lo que quieran. Eso es lo que hacen los diseñadores gráficos. Pagan la licencia premium, bajan y a partir de ahí les diseñan el proceso. Si uno conoce esta herramienta platicon.es, van a encontrar iconos vectoriales que pueden ser muy bonitos para utilizar para sus diapositivas, sus slides. Pero también tienen que conocer que las imágenes que uno va a bajar tienen que ser de sitios gratuitos. Normalmente ya hay sitios en donde tienen licencia Creative Commons 0. ¿Qué es esto? Hay fotógrafos y hay personas profesionales que se dedican a tomar fotos y se la regalan al mundo. Esa foto, cuando ustedes la bajan, ya es de ustedes. Entonces, son las mejores páginas que yo puedo utilizar. Pero, por ejemplo, Commons Wikimedia, que es la página de Wikipedia en donde se alojan todas las fotos, tiene licencia Creative Commons. Pero Pixabay.com, Pixneo, Pixhere, Pixquel son 4 páginas que tienen imágenes gratuitas para ustedes. Claro, a veces no son las mejores, pero a veces también les dan sugerencias de imágenes pagas. Pero supongamos que ustedes no tienen tiempo. Yo quiero, porque pues de pronto lo que estoy explicando es demasiado largo, demasiado complejo, pero yo quiero buscar imágenes para que mi presentación quede muy agradable. Recuerden, todas las imágenes e iconos que están en esta presentación son propias o son bajadas de sitios con conciencia. Pues yo voy a Google, como ustedes lo dijeron, y coloco quiero hacer una presentación de coronavirus. Entonces voy a buscar imágenes de coronavirus. Entonces, cuando ustedes ven hay imágenes que son muy bonitas, pero no se pueden utilizar. La mejor forma es venir a herramientas. Cuando ustedes vienen a herramientas de las imágenes, vienen a licencias. Y cuando vienen a licencias, le dan seleccionar licencia Creative Commons. Inmediatamente, el Google le va a filtrar cuáles imágenes pueden utilizar. Entonces aparecen Pixabay y aparece, por ejemplo, esta página que es del distrito. ¿Por qué esta página del distrito? Porque para el distrito considero que estos iconos no son gratuitos y lo que hizo fue reutilizar la licencia y por ende no puede determinar que esa licencia es cobrada. Utilizó iconos y por ende la imagen se volvió gratuita. Entonces, aquí está Wikimedia, por ejemplo. Estas imágenes tienen licencia Creative Commons, algunas cero u otras simplemente se colocan y simplemente hay que atribuirlo. Entonces, recuerden, imágenes de Google con pues, herramientas y licencias para determinar que pues, están cumpliendo con los derechos de autor. Y aquí fue el caso. Esta es la imagen de Flaticon para el coronavirus. Esta es de Pixel. Por ejemplo, la OMS utiliza esta imagen siempre, porque es una imagen gratuita. Y esta es de Wikimedia que también la utilizan, porque es una imagen que es del mundo. Entonces, que esa imagen que ustedes pueden modificar siempre y cuando atribuyan, o si la imagen dice que no es necesario atribuir, lo pueden hacer. Entonces, estas son imágenes e iconos vectoriales que ustedes pueden utilizar. Pero también voy a dejar aquí de compartir porque me permiten, no sé si se escucha, voy a dejar acá de
de la pluma. No sé si se escucha. Sí, señor. Sí, señor. ¿Escucharon? Sí, de acuerdo. Ok. Entonces, ese audio que ustedes acaban de escuchar es de la biblioteca de YouTube. Porque es que a veces no cree que pues, si le coloca el fondo musical, pues queda mejor. Pues sí, claro, de pronto la canción de Shakira, de pronto la bailamos, pero infringe derechos de autor. Entonces la biblioteca de YouTube tiene un número casi interminable de fondos musicales, como el que alcanzaron a escuchar de acá. Ese fue el primero y el más corto. Es el más corto que existe ahí. Fondos de 2, 5, 7 minutos que se pueden utilizar inclusive para si la escena es triste, si la escena es alegre, si es emocionante. Y se puede utilizar. Pero también hay otros sitios como Soundblight o Freesound o SoundSnap que pueden ustedes encontrar fondos musicales y música gratuita que le pueden colocar a sus recursos. Por ejemplo, cuando yo grabo una clase virtual, estoy ahí hablando y le coloco un fondo muy tenue para que no sea demasiado plano. Entonces, es una forma que se puede utilizar. Para videos, eso sí, el rey indesplazable YouTube, no voy a explicar otras plataformas. Vimeo es una alternativa. Obviamente, si no suben videos todos los días, Vimeo pues puede servir, pero también FreePic, Pixabay o Wikimedia también puede alojar videos. Y, por ejemplo, hay países en donde, por ejemplo, España, el Ministerio de Educación tiene un banco de imágenes y sonidos en donde las personas las van subiendo y regalan las imágenes. Y, por ejemplo, uno tiene que encontrar canales de YouTube que pueden ser útiles. Por ejemplo, me gusta mucho el de El Sevier Salud, que, por ejemplo, constantemente genera algunos videos súper interesantes y aquí es donde entra la discusión. O sea, yo la vez pasada comparé, un influencer hizo un video de cómo tomar agua, 1 millón de reproducciones. Cómo ganarse una beca en Harvard, 50 reproducciones. No es cuestionable, pero ese es el mundo en el cual estamos viviendo. Entonces, por ejemplo, hoy, porque esta la tomé hace media hora, no mentiras, hace 1 hora y media, un video de plataformas digitales para mejorar la implicación de los estudiantes. Tiene 67 visualizaciones. Y no es, pues digamos que lo subieron hace un día o hace 2 semanas. ¿Cómo hacer búsqueda sistemática de la literatura? No pueden encontrar y recomendar, porque la idea también es optimizar y colocarlo de pronto en algunos de los cursos que ustedes tengan. Mira, aquí tengo este video y son videos que terminan siendo oficiales. Claro, pues puede que no les guste el Sevier, pero creo que diseña recursos o videos que pueden ser interesantes para su práctica docente. Ya casi estoy llegando aquí al final, pero pues otra vez. Por ejemplo, para juegos educativos, y me falta inteligencia artificial y la síntesis, finalizo, determina que, por ejemplo, puede existir diversidad de herramientas. Entonces, por ejemplo, WordWall, la que a mí más me gusta y lo utilicé mucho en la pandemia, tiene estas herramientas. Entonces, puedo utilizar juegos educativos para jugar, sobre todo por una sesión remota. Para esta, se me hubiera hecho más larga la sesión, pero por ejemplo, yo utilizo la ruleta de la participación, rueda del azar, cuestionario. Tienen 5 intentos gratuitos, pero les voy a explicar un truco, que ayer yo lo expliqué en una clase. Entonces, yo utilizo rueda del azar, abro una caja que es para preguntas, busco la coincidencia, voltear fichas y cuestionarios. Son las 5 que yo utilizo. Entonces me meto y cada vez que yo voy a cambiar de clase, pues no creo una nueva rueda, porque no, ya me gasté el intento, sino en la rueda que tengo creada cambio los nombres. Entonces es una ruleta que sale al azar y, por ejemplo, cuando los estudiantes no quieren participar, uno pone o los números o los nombres y al comienzo se emocionan. Uy, me va a tocar, pero después no les parece tan chévere porque ya le tienen temor a que les toque la participación. Entonces, cuando no quieren participar, no lo utilicé acá, uno puede utilizar la rueda del azar. Pero también está EducaPlay. Como les mencioné, esta es la que yo más utilizo, WordWall, pero EducaPlay también tiene actividades que puede utilizar, muestra progreso, también está Quiz, ¿sí? Pero también está para motivar la participación, está el Kahoot, y yo sé que muchos de ustedes la conocen, Menti, también está para diseño, como Geniali o Canva que se puede utilizar. Entonces, la idea es que ustedes vayan conociendo distintas herramientas y yo puedo tener aquí un listado interminable. Pero la idea es que ustedes vayan asumiendo. Simplemente les estoy mostrando alternativas de cómo jugar, cómo hacer gamificación y cómo motivar, por ejemplo, algunas sesiones para poder avanzar. En el caso de la inteligencia artificial, porque pues esto me puede demorar una clase completa explicando, les voy a dar unos elementos prácticos de inteligencia artificial enfocados a la docencia. No voy a explicar el tema aplicado a la medicina porque incluso estamos
el 2 meses va a ser un diplomado de inteligencia artificial en salud desde la Universidad de La Sabana. Lo estamos finalizando, ya está en diseño y tiene un componente diferente. Pero, por ejemplo, el ChatGPT o el GPT significa que es generativo, preentrenado y transformador. ¿Qué implica que sea preentrenado? Que yo le entreno con datos y órdenes desde antes. Le doy un lenguaje que es para predecir y es transformador porque organiza la información. Y como les mencioné, OpenAI tiene el ChatGPT 4. 4 es porque es la última versión. Tiene 2 a 3 años de retraso, excepto la versión premium. Ustedes pagan la versión premium, el retraso no lo va a tener y tiene conexión directa al tiempo, a la información que está en línea, la versión premium, y es mucho más rápido. O está el de imágenes, no me gusta porque no es muy bueno, pero está el Bing o el BART AI, que son otros que están actualizados en línea. Es importante, si ustedes utilizan inteligencia artificial y si no lo han utilizado, hagan la prueba, si es solo por curiosidad, que hay que saber organizar el lenguaje, hay que saberle preguntar. Porque si ustedes hacen preguntas muy genéricas, la respuesta va a ser muy genérica y no va a ser muy útil. Pero si hacen preguntas muy específicas, muy contextualizadas, la respuesta los va a sorprender. Porque lo que él va a hacer va a generar una respuesta muy rápida con base en una serie de conexiones. A la fecha, los 3 sistemas y todos los que hay tienen muchos errores. Por ejemplo, tiene errores en referencia, información inexacta, y es donde viene la experticia de ustedes. Donde ustedes tienen que determinar dicha experticia. Y, por ejemplo, es donde viene un tema importante, y es donde, acuérdense esta palabra, los prompts, que es como la codificación o la orden que yo le doy a la inteligencia artificial. Son un conjunto de palabras que generan contenidos, y entre mejor yo cree esas palabras, pues muchísimo mejor va a ser el resultado. Entonces, entre más detallado, mejor, entre más específico, y yo puedo elegir el formato, yo le puedo dar órdenes, por ejemplo, en ChatGPT, por favor, entrémoslo en lista, en viñetas, en tablas, en lenguaje HTML. Yo puedo pedirle, inclusive le puedo ordenar. Por ejemplo, yo le puedo decir, haga un ensayo de 500 palabras y un límite de 400, le digo, continúe. Es muy inespecífico, profundice, es como si yo conversara con una persona. E incluso en Nature, en junio salió que hay artículos que se están haciendo, artículos científicos con ChatGPT. Algunos editores desaprueban, pero lo curioso es que los pares evaluadores no están sabiendo identificar si está escrito con inteligencia artificial o no. Eso implica una serie de dinámicas, y aquí hay un cuestionamiento que los estudiantes pueden inclusive escribirlo, y hay que saber identificar. No es que esté satanizando al ChatGPT, porque es una herramienta poderosa, pero hay que saberlo utilizar. Y si yo desconfío del estudiante, pues lo estoy limitando y estoy dejando la pérdida de una oportunidad grande. Por ejemplo, ejemplos de prompt, actúe como profesor de fisiología. Yo puedo darles orden, necesito que usted asuma el rol de un profesor de fisiología. Y adicionalmente, cámbiame estas referencias bibliográficas de Vancouver a APA. Yo le puedo decir, cámbiame el texto. Digamos que son tareas que son mucho más rápidas y yo puedo programar. Estos son ejemplos de prompts. Lo importante es saber curar. Hay que hacerle curaduría, porque tiene muchos errores. Entonces yo, por ejemplo, puedo empezar, estos son prompts que ya están aquí parametrizados, me han solicitado un escrito sobre educación virtual en salud. Elabore un escrito de tantas palabras, el cual está organizado con introducción, desarrollo y conclusiones. Además, inserte de referencias de los últimos 5 años en formato APA. Aquí estoy siendo específico. Entonces, no es solo el escrito, que normalmente lo que escriben arriba, estoy dándole una segunda orden para que sea mucho más grande. Análisis de competencia. Entonces, por favor, analice el posicionamiento de la Universidad de Harvard en el área de salud pública. ¿Qué estrategias utiliza la Universidad de Harvard en la Escuela de Salud Pública que parezcan eficaces y que yo pueda aplicar al entorno colombiano? Estoy siendo muy específico, pero lo interesante es que tengo que tener un conocimiento sobre la materia. Y esto es fundamental, esto es lo que uno tiene que enseñar al estudiante, que es importante que lo pueda utilizar, pero hay que acompañarlo en el proceso de inteligencia artificial. Aprendizaje específico. Quiero estar informado sobre las tendencias de realidad aumentada en salud y, por ejemplo, necesito que busque los últimos artículos, trabajos de investigación de recursos sobre inteligencia aumentada en salud y resúmame los principales puntos claves en 500 palabras. Estoy siendo muy específico en cuanto a la orden. Otro ejemplo de búsqueda de
proyectos. Estoy empezando un proyecto sobre inteligencia artificial en salud en Colombia y necesito que pueda elaborar una lista de artículos, documentos y recursos más recientes sobre el tema. Además, puede hacer un resumen sobre ese listado. Entonces, entre más yo le exija, entre más detallado, más información me va a dar. Aparte de eso, hay muchas herramientas y día tras día empiezan a emerger. Por ejemplo, para investigación, se puede utilizar para síntesis del conocimiento en revisiones sistemáticas, scoping review. Algunos ya lo están utilizando. Es útil, se puede utilizar para organizar las referencias, es más útil desde un PDF, pero por ejemplo para investigación está Consensus, Inteligencia Artificial y Write Sonic, se puede utilizar. Para escritura, hay dos que hacen resúmenes de PDF, Chat PDF o Ask Your PDF. Está ChatGPT, está este que es mejor que ChatGPT, que es Copy ahí, o Compose ahí. Pero si de pronto ustedes dicen, no, yo no quiero que el estudiante escriba con inteligencia artificial, está esta herramienta que determina si el texto fue escrito con inteligencia artificial o no. Esta es la herramienta clave. Tómenle la foto, porque el tema no es pedir escritos, es la idea para poder avanzar. Para crear contenido, Jasper es muy buena para generar ideas. Beautiful ahí para crear presentaciones. Esta no fue creada por esa herramienta, porque pues digamos tiene algunos errores. Supertone para crear voces, sonido y música. Por ejemplo, ya se crea, en el caso, ya parametrizaron voces de algunos actores, ya están creando voces de actores con inteligencia artificial. A los actores ya los está preocupando. Subtítulos de videos en otros idiomas, Papercup, Super Meme para crear memes, o imágenes, Leonardo ahí, tal y o Midjourney. Esta es muy buena. Claro, pues la limitación va a depender pues, de las propiedades que se tengan. Esto me lleva ya a unas reflexiones finales para poder cerrar la sesión. Lo primero es que hay una velocidad en nuevos desarrollos. Estas sesiones tienen, esta clase tiene un rápido envejecimiento. La pandemia nos permitió acelerar el proceso, lo aceleró pues mucho más. Pero este tema implica un rápido envejecimiento y esto hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener el derecho a la desconexión. Esto procuren enseñarse a los estudiantes. Hay que saber hacer gestión de información. Hay que tener flexibilidad en procesos virtuales. Y la inteligencia artificial cada vez va a ser más exacta. Eso hay que decirlo abiertamente. Por lo cual, yo tengo que pensar cómo incluir las actividades educativas, tanto para mí como profesor como estudiantes. Esto puede ser una herramienta útil, cada vez va a ser más exacta. Y hay que buscar esto como una oportunidad de mejoramiento o puede ser una tragedia. Entonces hay que saber utilizar y con eso yo los invito. Reflexión número 2. Creer que innovación educativa es la concepción errónea de la innovación educativa en la virtualidad, como se puede en la imagen. Yo soy un profesor innovador porque enseño 2 más 2 en una pantalla digital. No, hay que tener un estilo propio. Ojo con esto, porque de pronto con la clase ustedes dirán, aquí el doctor Erwin me acaba de dar una serie de herramientas y yo cuándo las puedo utilizar. No, asumen un estilo propio. Apliquen una, dos o tres para partir de lo que más ustedes requieran. Y un detalle importante, si en lo presencial lo hacen bien, pues manténganlo. Si la suma la hago con un tablero, con tiza, pues hago con el tablero, no tengo que utilizar una pantalla digital. Pues esa es una concepción errónea de la virtualidad. Si lo hacen presencial, pues síganlo haciendo bien. Simplemente den la oportunidad de conocer una o dos herramientas que empiecen a incorporar progresivamente. Esa es la invitación, no es que se transformen de profesores virtuales. Y la última reflexión eh, es que uno tiene que también referenciar las personas que le han enseñado a uno. Francisco Vázquez, en el 2005, fue quien me enseñó a ser profesor virtual, economista de la Autónoma de México, ya falleció en 2017, en paz descanse. Claro, pues él era mayor y me enseñó y posiblemente nunca lo alcance en cuanto a su sabiduría, no en cuanto a habilidades, herramientas, que eso posiblemente pues ya lo haya superado. Y él me decía, mire, tiene dos caminos, o se resiste o se empieza a adaptar, y empieza a comprender y empieza a darle apertura. Tenga en cuenta lo anterior. Y también esa sabiduría, ese proceso me lo enseñó de lo que es un buen profesor virtual. Y Francisco, que fue profesor mío, pero ya hoy somos colegas, él me decía que en la educación hay dos elementos claves. La referenciación competitiva. La referenciación competitiva no es para sepultar al otro, es para aprender del otro y también cómo ver qué hace el otro para también mejorar.
Es por eso que esta clase intenta hacerla con el mayor cariño y mostrar lo que yo hago para que ustedes referencien competitivamente lo que estoy haciendo. Inclusive pueden utilizar otras herramientas, compártanlas. Y el relevo generacional, esto nos cuesta muchísimo. Por ejemplo, la doctora Claudia fue estudiante mío y yo espero que me superen. Como Francisco me dice, yo espero que usted me supere a mí. Es importante pensar en ese relevo generacional porque a veces le ponemos zancadilla pensando que es el que me va a reemplazar o de pronto está haciendo las cosas mejor. De esa manera les agradezco por su tiempo. Me pasé, bueno, realmente empecé a las 6:10, es una sesión de 2 horas, me pasé 7 minutos, estaba un poco preocupado. Y no se quieren hacer algunas preguntas, igual recuerden que está el foro, porque el foro está interconectado, y las rutinas de pensamiento 9 y 10 que tienen que ver con este tema. Les agradezco su tiempo, su atención y muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, doctor Erwin. Creo que no sé si hay alguna pregunta antes de dar cierre. Pueden abrir micrófonos o comentar en el chat. Creo que no, doctor. Muchas gracias nuevamente. Yo, para no tomarme más de su tiempo, los invito a que estén atentos de los canales de comunicación. Próximamente vamos a estar enviando mensajes en avisos de coordinación acerca de apertura del microciclo 10 y fecha de cierre del diplomado. Está pendiente que tengamos reunión con el doctor Erwin, con Jessica y con las diferentes instituciones para agendar la reunión como tal del cierre oficial de los diplomados del diplomado con cada una de las instituciones. Atentos nuevamente entonces a avisos de coordinación y creo que no hay preguntas, doctor, pero muchos agradecimientos en el chat. Feliz noche para todos. Muchas gracias, Ana, Jessica, y que descansen. Feliz noche. Feliz noche para todos. Gracias.